Hola estudiantes, bienvenidos a la revisión del último ensayo de este año. Hoy día estaremos revisando lo que es el ensayo 9 con todos sus detalles, todas sus preguntas. Así que atento, la idea es que tú ya hayas revisado previamente el ensayo, ¿cierto? Ya lo hayas hecho online o lo hayas hecho de forma presencial. La idea es que entonces puedes corroborar cada una de tus preguntas y sus alternativas. Entonces, vamos a partir primero con la lectura del ensayo El guiso feminista. Es un texto bien extenso, diría yo, porque son tres planas, un poquito pasado de tres planas, pero sabemos que tenemos que estar familiarizados con estas extensiones, pues van a haber textos que van a presentar esta extensión y otros que van a ser un poquito más breves. Vamos al grano entonces con las preguntas, ¿ya? Vamos siempre revisando lo que es habilidad y lo que es palabra clave. Eso es como algo muy básico. Yo con esta formulación sé que voy a partir con entonces trabajar con lo dicho, con lo explícito, con lo literal, lo casi literal, ¿ya? Y las palabras clave vamos a verla de inmediato. ¿Cómo concibe la autora el feminismo? Entonces, esta cosa de concebir se refiere a cómo lo entiende, cómo lo comprende, ¿ya? Y esto lo podríamos ver a lo largo del texto, pero generalmente, claro, que tiene, digamos, una idea bien marcada de lo que es. Pero nosotros acá, esto de localizar siempre es muy puntual, entonces, ¿cómo se concibe el feminismo? Creo que lo íbamos a encontrar en el primer párrafo, ¿ya? Fíjate que lo plantea así, dice, hay quienes piensan que el feminismo es una corriente ideológica, es decir, son otros los que tienen esa mirada. Yo creo que es un instinto que como tantos la humanidad ha escondido entre cortesías y crueldades hasta no dejar en las mujeres sino un recuerdo casual y placentero de algo que alguna vez no estuvo en armonía. Entonces, aquí se enfrentan dos miradas, como la de la sociedad, ¿cierto? Versus la personal, y aquí nos queda súper claro que ella lo ve como un instinto. Vamos a ver acá. Ah, como una respuesta directa a la opresión doméstica ejercida por los maridos, eso es muy interpretativo. Podrías considerarlo quizás con el todo, pero simplemente aquí estamos trabajando con lo ya afirmado y declarado, por eso no nos sirve. B, como una corriente ideológica, falso. Esto es lo que más bien la sociedad piensa, o en términos generales se piensa y así lo expone ella, ¿cierto? Hay quienes piensan, situándose lejos de lo que ella misma dice. Y yo acá, claro, ya descartaría rápidamente la C porque hice como un movimiento reciente que toma fuerza solo en los últimos años, tiene dos errores, ahí no podemos decir que se afirma esto de la actualidad, lo reciente, y que solo toma fuerza en este periodo, falso. Ahí veamos entonces, y de forma muy clara llegamos a la D, como un instinto, palabra que se utiliza, que la humanidad ha ocultado entre cortesías y crueldades. Es decir, está dicho, está explicitado y con eso yo rápidamente afirmo que así esta podría ser la correcta. Vamos a trabajar las dos. Nos vamos a pasar ya al ámbito de la interpretación de frases. Por lo tanto, la tarea lectora implicada acá es interpretar. Veamos qué dice. ¿Cuál de las siguientes expresiones transmite de mejor manera el sentido del siguiente segmento? El sentido. Ya, pues, veamos entonces siempre lo que nosotros hacemos acá. Cuando tenemos mucho la duda de la frase en sí, porque puede ser a veces compleja, es verla en el contexto, siempre es muy contextual, ¿ya? Básicamente aquí tú estás trabajando con el párrafo 3, ¿cierto? Claro, ¿y qué teníamos acá? Un poco de contexto. En el párrafo 2 se nos dice que, bueno, las mujeres se han dedicado en mayor medida, ¿cierto?, a lo que son las tareas domésticas, cultivar jardines, jugaron a la moda, casamiento, se enamoraron, se desenamoraron, ya, pero sobre todo cocinaron. Ya, entonces, digamos, ¿dónde vamos a ver en qué se han enfocado las mujeres o a dónde se les ha arrojado, ¿cierto?, en su desarrollo? Y luego se salta esta idea que la vamos a analizar acá. Si se pudiera juntar toda la creatividad y la energía que las mujeres han puesto en la cocina para emplearla, por ejemplo, en conquistar el espacio, hace tiempo que podríamos pasar los fines de semana en Marte. Claro, porque por contexto que veíamos anteriormente, las mujeres han, digamos, o se han enfocado, digamos, en lo que son las labores domésticas en desmedro quizás de otras, ¿ya? Ahí digamos que han puesto toda su energía. Vamos revisando entonces para ver si alguna de estas puede ser la traducción de la frase. La dice, las capacidades de las mujeres son superiores a las de los hombres, pero no han tenido oportunidad de demostrarlo. Falso. Por contexto no encontramos como que hayan unos que están por sobre otros, ¿ya? No, no implica aquello. Por eso se descarta muy rápidamente.
Ve, las tareas culinarias son indignas. Mira ese calificativo que nunca lo vemos, es una calificación no autorizada, ¿ya? Y las mujeres deben luchar para liberarse de ellas. Es una interpretación bastante errada. De hecho, creo que hasta con cariño habla a ratos de la cocina, ¿cierto? Sí, no necesariamente como una forma de denostarla, y ahí se nos cae eso. Y vamos con la C. Las disciplinas de alta sofisticación, como la navegación espacial, por ejemplo, serían hoy en día mucho más avanzadas si se hubiera incorporado la participación de la mujer. Ya, aquí tenemos el distractor, porque de cierta manera tenemos los elementos que se recogen en la frase. El elemento, por ejemplo, de conquistar el espacio, que ahí en poco se traduciría en lo que es la navegación espacial. Sin embargo, jamás se dice ya que estas disciplinas serían mucho más avanzadas si se hubiera incorporado a la mujer. Ya, simplemente acá se quiere llegar a una idea bien concreta. ¿Cuál es esa idea bien concreta? Que la cultura machista ha desperdiciado los enormes talentos de las mujeres relegándolas exclusivamente a las tareas del hogar. ¿Ya? Claro, porque en el fondo eso recoge. La mujer se ha, digamos, desarrollado, o su desarrollo ha estado más vinculado con lo doméstico, con la cocina, ¿cierto? Y por eso, digamos, se han desperdiciado talentos. Y ahí lo vemos. Hace tiempo que podríamos pasar los fines de semana en Marte, ¿ya? Y insisto acá, yo creo que la alternativa C es un buen distractor. Recoge ciertos elementos que sí están eh, en el fragmento mismo, ¿ya? Pero no se concentra en esas disciplinas, no es el foco. El foco acá es el rol de la mujer, la figura de la mujer, y la C se concentra más en ese ámbito que no, que tiene que ver con las disciplinas en sí mismas, ¿ya? El punto no es ese. Por eso ahí vamos a descartarla. Llegando ahí rápidamente a lo que es la alternativa dedo. Vamos con la 3. Respecto del feminismo en el texto, ¿cuál es el propósito de la emisora? Entonces, esto ya recoge un propósito más general, ¿cierto? El texto en gran medida habla del feminismo y por lo tanto acá vamos viendo. A. Justificar el rol tradicional de la mujer en el hogar. Falso. Lejos está de ser la justificación del rol tradicional, más bien vemos en la figura, porque aquí tenemos un ensayo más literario, ¿cierto? En la figura de Marichú, esta mujer que en algún momento quiere renunciar a esta mujer que cocina todo el día y que se decide por el marido. En ningún caso, ojo acá, se justifica ese rol, más bien se nos habla, incluso en la frase anterior, ¿cierto?, de dónde estaría, ¿cierto?, digamos, el desarrollo de la mujer si no se hubiera enfocado tanto en lo que es la cocina, ¿ya? Vamos con la B, reflexionar sobre la experiencia femenina en un orden patriarcal. Podría ser, de hecho, este ensayo tiene ese carácter bien reflexivo a través de ciertos ejemplos y sobre todo la experiencia femenina en el orden patriarcal donde se le relega el espacio de la cocina y donde tiene que siempre satisfacer, ¿cierto?, al marido en el sentido de tener la comida lista, cocinar una variedad de recetas y digamos esa subordinación siempre en relación a ello, ¿ya? La C, claro, yo diría que es la B, rápidamente. Yo me casaría con la B, pero quiero ver el resto. La C dice, proponer un método doméstico para conciliar trabajo y cocina. Falso, no hay ningún método concreto que ella proponga, ¿ya? Recuerda que cada palabra vale. Y tampoco quiere hacer como esta conciliación. Simplemente aquí es un pensamiento, una reflexión acerca del lugar que ocupa la mujer y su conexión con la cocina, de alguna forma. Y la D, analizar, un buen verbo, el reparto estadístico de labores. No, nada que ver esto, el reparto estadístico de labores. Escapa, digamos, lo que está planteando el texto. Vamos a pasar ahora el ejercicio número 4. Ya, es muy puntual porque dice en el párrafo 13 qué características le atribuye la mesura Pepón. Vamos a verlo. Pebón es un hombre de apariencia sosegada, es decir, es tranquilo, y alma turbulenta, es decir, claro, por dentro más como que se mueve, que le gruñe a los perros falderos, que quiere caldo de frijoles cuando hay sopa de almejas y sopa de hongos cuando hay habas. Es decir, claro, como que en el fondo, cuando la mujer prepara algo, él quiere justamente lo opuesto. Pepón le teme a los experimentos culinarios, desconfía del instinto femenino, indaga el estado de los manteles, pregunta por la colección de copas que se rompió,
nunca encuentra lo que busca en el refrigerador y cambia la obsesión de los maridos por la política y sus oficinas por la trémula preocupación por el modo en que se ordenan y siguen las cosas del hogar. Sobra decir que es una calamidad, pero de seguro es apenas lo que Marichú se merece. El marido del original Marichú nunca pudo llamarse más que Pepón. O sea, aquí tenemos un poco, recuerden que la autora trabaja con ciertos alter egos, esto quiere decir como figuras que se proyectan desde las figuras originales y Pepón encarna justamente todo lo malo, ¿ya? Y vamos a ver, entonces, dice, a ver, caprichoso pues exige cambiar platos, ¿ya? Y rechaza los experimentos culinarios, muy coherente, de hecho, el cambio de platos lo vemos ahí cuando dice quiere caldo de frijoles cuando hay sopa de almejas y sopa de hongos cuando hay de habas. Por lo tanto, ahí tenemos ese cambio de plato. Le teme a los experimentos culinarios y desconfía del instinto femenino. Entonces, rechaza los experimentos culinarios. Bien, es coherente, pero no me quedo con ello. Voy a ver las otras. Meticuloso, pues inspecciona el orden doméstico en cada detalle. Esto como que de alguna forma se podría ver, a ver, veamos qué decía. Pepón le tema los experimentos, indaga el estado de los manteles, pregunta por una colección de copas que se rompió en el primer año de vida, nunca encuentra lo que busca, cambia la obsesión de los maridos por la política. Bueno, aquí encontramos dos elementos que te podrían haber llevado a pensar en esta, porque dice que indaga el estado de los manteles y pregunta por una colección de copas que se rompió. Entonces, meticulosa, pues inspecciona el orden doméstico en cada detalle. Es mucho decir, sí. En cada detalle sí tenemos el detalle de los manteles, pero además que atribuirle la característica de meticuloso tiene que notarse más. Por eso aquí es bien importante la composición del calificativo, ¿ya? La característica en sí más la explicación de la característica y que en ambos casos aquí es mucho más coherente la A. Tiene ese capricho, ¿cierto? Cuando hablábamos de los platos. La distractora para mí sería la B hasta el momento. Veamos las otras. Despreocupado, pues ignora el orden del hogar y pasa. No, también ahí de alguna forma se inmiscuye en esos asuntos. De optimista, pues anima a la familia y acepta cualquier menú. Falso, es la errada. Vamos entonces a elegir acá la A. Pasamos al ejercicio número 5. En este caso ya vamos a estar trabajando localizar. ¿Ya? Sí, por supuesto, localizar. Y dice, según el texto, ¿por qué Marichú tiró a la basura la cesta con dátiles? Lo vamos a ir a buscar. Ya esto estaba casi al final, creo, cuando dice acá lo siguiente. Bueno, estaba un poco enojada con Pepón, ese es el contexto previo. Dice, solo entonces Marichú recuerda la tarde de pasión en que tiró a la basura una hermosa cesta con dátiles soronenses, regalo de un pretendiente sumiso, para demostrarle a Peponcito la unicidad de su afecto. Claro, ella tira entonces esto un poco para demostrarle a Pepón que es el único, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, acá, pertenecían a un pretendiente sumiso. ¿Habla un poco eso de esa sumisión? Bueno, sí habla de la sumisión, porque pertenecía a un pretendiente sumiso y prefirió deshacerse de ella. No es la razón, nosotros estamos buscando el motivo, la razón, el por qué. ¿Ya? Y aquí me suena muy coherente la vez. Quiso demostrarle al Peponcito la unicidad de su afecto y para eso, un poco, digamos, saca el regalo que le regala a otro pretendiente que es más sumiso. C, porque temía que estuvieran en mal estado, falso, porque necesitaba espacio, falso. Aquí rápidamente uno llega a la alternativa B, ¿ya? Vamos a trabajar ahora la pregunta número 6, que ya nos pasamos a la interpretación e inferencia puntualmente. Vamos a ver, entonces, ¿qué es posible inferir acerca de la emisora? A, piensa que la mujer debe cumplir con el rol histórico que le ha correspondido. Al contrario, ella a ratos, cuando nos muestra su alter ego, que es Marichú, nos muestra, ¿cierto?, de alguna forma que existe también este otro sujeto, el marido, ¿cierto?, y que le molesta de alguna forma ser Marichú, no la ve de buena forma, habla, claro, dice que toda mujer, ¿cierto?, que en el fondo es sumisa, se convierte en ella, pero que de alguna forma a ratos también la tira, a ratos también se va, como vemos al final, ¿ya? Entonces, y además que en algún momento ella también se quiere desatar de esta actividad solamente que se concentra como en servir al hombre, entonces
aquí lo que tú vas a ver es que para nada se puede inferir que la mujer debe cumplir el rol histórico, al contrario, más bien resulta casi una crítica a ello, de una forma bien sarcástica, donde incluso se ríe de ella y de su marido. Vamos con la B, tiene una postura crítica frente a la sociedad patriarcal. Creo que refleja justamente lo que venía comentando hace un rato. Lo hace de una forma bastante como literaria, a través, como ya les contaba, estos alter egos, estas figuras que proyectan todo lo malo que podría ser el hombre machista y la mujer sometida. ¿Ya? Y entonces, claro que tiene una postura crítica y eso incluso lo vamos a ver cuando ella un poco quiere rehuir de este papel doméstico y se quema por un chorro de café, como veíamos acá, ¿cierto? En el párrafo 6. Entonces, claramente resulta ser una postura crítica frente a esta sociedad. La C dice, critica al feminismo, al cual no considera una ideología, no es una crítica al feminismo, apuntamos justamente a lo contrario. Y la D asume que las mujeres deben conciliar su rol tradicional y madres con el de científica. No, no hay una conciliación, eso hay que tenerlo bien claro. No hay como una cosa conciliadora en este texto. Vamos a pasar a evaluar con la pregunta 7, considerando el tratamiento del tema, ¿qué tono adopta la emisora? Entonces, la evaluación siempre es mucho más completa. Ya vamos a ver, familiar porque usa registro cotidiano. No, no podemos decir que esto es algo familiar, ¿ya? El tono más bien acá resulta ser un poquito como gracioso, burlón, pero no es familiar, ¿ya? No usa un registro cotidiano y escenas domésticas cercanas necesariamente que para nosotros vayamos a identificarnos con ello. La B dice popular porque recurre al lenguaje coloquial, falso, no hay de este, y ejemplos de uso común. No, el lenguaje coloquial ni siquiera se ve, ¿ya? C ya me está sonando porque ironía recuerda que tiene que ver con decir lo contrario a lo que pienso, de tal forma que consigo hacerlo de una forma graciosa, burlesca, y acá efectivamente porque de alguna forma parte con esta idea de dónde habría llegado la mujer si no se hubiera como digamos, solamente centrado y encerrado en lo que es la cocina, ¿ya? Y sí, y de ahí en el fondo nos plantea esto de que no sé si qué fue primero, el instinto feminista o el culinario, ¿ya? Y solo sé que la combinación de ambos puede ser fatal. Y nos cuenta entonces, parte con esta cosa más literaria de alguna forma haciendo chiste, porque los dos personajes que plantea son bien irónicos. Marichú como una mujer súper sometida y como que siempre anda como tratando de quedar bien en esta cocina ideal, ¿cierto? Y Pepón que es como el hombre machista y de alguna forma también se burla de él, no lo ve como un buen sujeto. Ya, y por lo tanto aquí vamos a llegar a la C. Irónico porque combina elogio y burla para enunciar roles patriarcales, por supuesto. Los dos roles patriarcales, el hombre machista y la mujer sumisa, ahí lo tenemos. Y tampoco es moralista. No prescribe conductas, no ordena conductas correctas y sanciona roles. Ni siquiera alcanzamos a ver eso. Bien, por eso ahí la descartamos rápido. Y la 8, según el párrafo 7, ¿qué representa la cicatriz para la emisora? Recordemos bueno, aquí este momento donde han pasado 13 años y aún tengo en el brazo la cicatriz que obtuve por andar queriéndome levantarme contra la bien instituida costumbre de que las mujeres hagan el café y cualquier otra de las cosas que se hacen en la cocina. Entonces, claro, aquí resulta ser que vamos viendo qué representa la cicatriz. A un recordatorio de la costumbre doméstica que intentó cuestionar. Sí, de hecho, ¿cuál es la costumbre doméstica? Esta mujer que hace súper bien el café, que lo sirve a la pareja y a sus amigos, y que justamente ahí nosotros sabemos que cuando ella se le viene este pensamiento a la cabeza, de alguna forma se revela, y ahí es que se quema. Ya, por lo tanto, debería ser esta. Y voy a ver las otras igual porque siempre nosotros revisamos cada una. La B dice una prueba de su cobardía. Ya, ese elemento está mal. No hay ningún elemento que nos lleve a pensar que es un acto cobarde. ¿Ya? Se estímulo para escribir únicamente sobre el feminismo en su estudio, falso, no es un estímulo que la lleva al estudio. Y de una secuela del trabajo culinario que relaciona a diario. Es mucho más que eso, porque de alguna forma, como ahí vemos la palabra clave es el recordatorio. Ya es el recordatorio. Han pasado 13 años y aún tengo el brazo de la cicatriz. Claro, le recuerda entonces qué es lo que sucede cuando te rebelas contra el patriarcado. Vamos con la última de este texto. La tesis de que el feminismo es un instinto y no ideología se fundamenta en que, ya, claro, lo veíamos al principio, ¿por qué es un instinto? Porque es algo que se queda.
Ya decía, y ella pone la oposición. Hay quienes piensan que el feminismo es una corriente ideológica, yo creo que es un instinto que como tantos la humanidad ha escondido, ya, y hasta no dejar en las mujeres sino un recuerdo casual y placentero de algo que alguna vez no estuvo en armonía. Entonces este carácter instintivo, pensémoslo, es algo que está como en nuestro ADN, pero que sin embargo no es tan notorio, ya simplemente lo llevamos ahí, es algo que perdura. Ya, vamos viendo. Estoy echándole una ojeada y me da la impresión de inmediato que podría ser la alternativa A, porque se quedó como un recuerdo, una armonía ya pasada. Claro, ahí está lo instintivo, como algo que perdura dentro de ti, ¿cierto? La veces se enseña a las mujeres desde que son muy pequeñas, no necesariamente se fundamenta de que hubo un instinto en algo en ese aprendizaje, porque de hecho en el texto no plantea esta idea. La C dice, los hombres han querido ocultarlo, falso, no por eso se manifiesta como un instinto, y todo lo instintivo se ha ocultado para prohibirlo. No, nada que ver. Ahí tenemos un totalizador y que reduce demasiado la idea, ¿ya? Y por supuesto entonces, chicos, con esta revisión bien express, pero que espero que les haya servido, vamos a pasar a la siguiente lectura con la profesora Constanza Golmich. Así que lo dejamos hasta acá. Bienvenidos alumnos y alumnas, profesora Constanza acá, para continuar nuestra revisión del ensayo con la lectura 2, el discurso de aceptación del premio Nobel de John Fosse, o Fosse, ¿cierto? Con nuestros colorcitos como siempre. Y nos dirigimos a la pregunta 10. ¿Cuál es la idea principal del discurso? Esta es una pregunta de interpretar. Las alternativas son A, para ser un buen escritor se requiere encerrarse en uno mismo. Barco, la poesía puede defender a las personas tímidas de las demás. Casa, el autor encuentra en la literatura una forma de escapar de sus miedos. O dedo, John Fosse escribe en un rincón de soledad y autoexpresión. La alternativa correcta para esta pregunta es la C. El autor encuentra en la literatura una forma de escapar de los miedos. Esto está graficado bellamente en el párrafo 3 que dice, pues que el mío había logrado, por así decirlo, arrebatarme el lenguaje y encontrar la forma de recuperarlo dependía de mí. Pero, para lograrlo, tendría que hacerlo a mi manera, no a la de los demás. Así fue como empecé a escribir mis propios textos. Entonces tenemos la opción C, 10C. El autor entonces encuentra en la literatura una forma de escapar de sus miedos. 10C, 10C. Movámonos a la pregunta 11. ¿Cuál es la función de los párrafos 1 y 2? Pregunta, ¿no es cierto?, de interpretar, que las alternativas son A. Inicia su elocución con una anécdota atractiva para los lectores. Barco. Introducir el discurso explicitando las vivencias que le motivaron a ser escritor. Casa. Destacar el rol de profesores y compañeros en el manejo del terror al leer en voz alta. O dedo. Dar un ejemplo del perjuicio, que puede significar el miedo a hablar en público. La respuesta a esta pregunta es la alternativa barco. Introducir el discurso explicitando las vivencias que motivaron a ser escritor. En primer lugar, tenemos una cosa que esta comparte con la alternativa A, que es correcta, ¿no? Que es la idea de iniciar el discurso, de introducir el tema, muy propio, ¿no es cierto?, del primer y segundo párrafo. Y acá dice, explicitando las evidencias que lo motivaron a ser escritor. Y si nos vamos a los párrafos, ¿no es cierto? Él empieza explicando cómo, en algún punto de su carrera escolar, digamos, de repente lo mandaron a hablar o a leer para el resto de los compañeros y se paralizó, ¿no es cierto? Y después fue una cuestión que nunca, o sea, que siempre le quedó un poco, ¿no? Que siempre le quedó ese resabio de, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, no puedo hablar, no puedo. Entonces, introduce el discurso explicitando las vivencias que lo motivaron a ser escritor. 11 barco. Pasemos a la 12. ¿Qué estado anímico del emisor se desprende del cierre del segundo párrafo? Una pregunta entonces por el estado de ánimo del emisor, en este caso de evaluar. A. Triunfalismo eufórico ante el público. Barco, serenidad ganada tras un proceso de superación. Casa, indiferencia frente a la situación de lectura. O dedo, ironía respecto de su propia experiencia. Y la respuesta correcta acá es la alternativa barco.
serenidad ganada tras un proceso de superación. Vamos a ver, ¿no es cierto? Que dice así. Es muy probable que algunas de ellas, estas experiencias, sean los que me haya yo y permitido encontrarme hoy aquí, leyendo en público frente a todos los presentes ya casi sin ningún miedo. O sea, dice, estoy en un 95, 98% recuperado de eso, gracias a eh, todo un proceso de sanación, por así decirlo, que fui haciendo y que lo logré, ¿no es cierto? 12 barcos, fin de la pregunta 12. Vamos a la 13, dice así. ¿Con qué propósito se menciona a Olaf Hauge en el discurso? Pregunta de interpretar. Las respuestas son A. Dar un merecido homenaje a uno de los poetas más insignes de su país, Noruega. Barco. Citar una de las iniciativas de Hauge para niños solitarios en la primera infancia. Casa. Ilustrar con un poema de Hauge cómo ha sido su experiencia personal de escribir. O dedo. Realizar una comparación entre escribir y adentrarse en una choza oscura. Y la alternativa es 13 casa. Ilustrar con un poema cómo ha sido su experiencia personal de escribir. Vamos a ello. Fijémonos que acá, ¿no es cierto? En el párrafo 4 menciona a Hauge, dice, el poeta noruego Olaf Hauge escribió un poema en el que compara el acto de escribir con el niño que va al bosque a construir una choza de hojas y ramas con una entrada estrecha a ras de suelo. Creo que esta imagen refleja bien la que ha sido también mi manera de experimentar el acto de escribir, tanto ahora como hace 50 años. Entonces, ilustra con un poema de Hauge cómo ha sido su experiencia personal al escribir. Siguiente. Fin de la pregunta 13, 13C. Fin de la pregunta 13, vamos a la 14. En el tercer párrafo, ¿con qué propósito el emisor afirma que encontré un lugar en mi interior? Esta es una pregunta de interpretar. Y las alternativas son A. Presentar la escritura como autoexpresión del yo, haciendo de sí mismo el tema central de sus textos y orientando toda su obra. Barco. Localizar el proceso creativo en un refugio físico concreto, cuyo aislamiento práctico lo habría protegido del miedo escénico vivido al inicio. Casa. Explicar el modo personal con que recuperó el lenguaje y comenzó a escribir, hallando ese lugar interior como sostén duradero. O dedo. Minimizar el episodio inicial, atribuyendo la superación del miedo únicamente a la maduración natural y no a cambios en su escritura. La respuesta correcta a esta pregunta es la C. Explica el modo personal con que recuperó el lenguaje y comenzó a escribir, hallando ese lugar interior como sostén duradero. Vamos a ver por qué. Fijémonos qué dice, ¿no? Podría decirse que encontré un lugar en mi interior que era solo mío, un lugar desde el que escribir cosas que eran solo mías, ¿no es cierto? Es decir, acá tenemos un lugar que le permite recuperar el lenguaje después de su como trauma o su problema con hablar en público, ¿no es cierto? Y le permite escribir desde ese lugar privado, desde ese lugar que nadie le va a quitar, digamos. 14 casa, 14 casa. Fin de la pregunta 14, vamos a la 15. ¿Cuál es la función del quinto párrafo? Una pregunta de síntesis, ¿no es cierto? Habilidad básica, interpretar. Las alternativas son A. Establecer un contraste entre el lenguaje hablado y el literario. Barco. Resaltar que el lenguaje literario nunca entregó ningún tipo de información. Casa. Explicar que en general los discursos hablados están mal escritos. O dedo. Enfatizar en la inconveniencia de cualquier forma de periódica religiosa o política. La alternativa correcta acá es 15A. Establecer un contraste entre el lenguaje hablado y el lenguaje literario. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que en el quinto párrafo nos habla precisamente de eso, dice. Hay otras cosas que también entendí entonces, como que por lo menos para mí, hay una gran diferencia entre el lenguaje hablado y el escrito, o entre el lenguaje oral y el literario. El lenguaje oral suele consistir en el proceso de comunicación. El lenguaje literario nunca es así, no informa, significa más que comunica, tiene una existencia propia. Entonces, establece un contraste, un paralelo entre el lenguaje hablado y el lenguaje literario, siendo 15A. 15A.
Fin de la pregunta 15, dirijámonos a la 16. ¿Qué relación se establece entre los párrafos 7 y 8? Esto es una pregunta de interpretar, y es así. El párrafo 7a compara la voz de la persona que escribe con la voz del personaje del relato. En el 8 se muestra que el escritor plasma una sola vez voz en el poema. Barco narra la relevancia de Mikhail Bakhtin, quien teoriza que el acto de contar alberga dos voces. Contra 8 sostiene que ambas voces narrativas se silencian al pasar del género lírico en un acto de comunión. Casa afirma que cada uno de los escritos de John Fosse crea su propio ambiente de ficción. Con el 8 refuta los poemas de Fosse, los cuales alejan a los lectores del mundo interior. O dedo. El 7 plantea que el texto en prosa crea un texto nuevo construido por la voz del personaje y el escritor, mientras que el 8 manifiesta que el texto en verso también constituye un mundo único, accesible mediante la lectura. Y la respuesta correcta es la alternativa dedo. Fijémonos, ¿no es cierto? Que en el 7 dice, Bakhtin acierta al defender que el modo de expresión, el propio acto de contar, alberga dos voces. Para simplificar, por un lado, la voz de la persona que habla, es decir, que escribe, y por otro lado, de la persona de la que se habla, ¿cierto? Similarmente, el 8 dice, sin embargo, un buen poema, porque también ha escrito mucha poesía, también constituye un universo propio en su mayor parte, autorreferencial. Así, quien lo lea podrá penetrar en el universo del poema. Si vemos eso, calza con nuestra alternativa de O. Tenemos la doble voz del discurso, en prosa, la del personaje del escritor, y tenemos que el verso también tiene un mundo único, ¿no es cierto? Accesible mediante la lectura. 16 dedo, fin de la pregunta 16, vamos a la 17. Según la lectura, ¿qué consecuencia tuvo el miedo a leer en público en la trayectoria del emisor? Una pregunta de localizar, las alternativas son A. Lo llevó a abandonar la prosa y a dedicarse exclusivamente a la poesía como forma de recuerdo personal. Barco lo encaminó hacia la sociedad, a la soledad propia del oficio y a una escritura sostenida con obras en prosa y en teatro. Casa lo impulsó a formarse como orador escénico profesional para superar el temor ante las audiencias. O Dedo lo hizo rechazar el teatro por su carácter dialogado, que juzgó incompatible con su modo de escribir. Las alternativas son estas, entonces. Pregunta de localizar. Y la alternativa correcta es Barco. Lo encaminó hacia la sociedad, a la soledad propia del oficio y a una escritura sostenida con obras de prosa y de teatro. Fijémonos que acá dice, ¿no? El miedo a leer frente al público me terminó llevando por la senda de ese tipo de soledad que constituye al fin y al cabo la vida de los que escriben. Y ahí es donde he permanecido desde entonces. He escrito mucho, tanto prosa como teatro. Entonces, 17 barco, ¿no es cierto? Lo encaminó a esa soledad propia del oficio. 17 barco, 17 barco. Fin de la pregunta 17 y nos vamos a la última pregunta de este texto, que es la 18, que es así. En el octavo párrafo, cuando el emisor afirma que leer un buen poema es un acto más cercano a la comunión que a la comunicación, ¿qué sentido adquiere comunión en este contexto? Esto es una pregunta de interpretar. Vamos a ver. A. Transmisión eficiente de información entre emisor y receptor con un mensaje claro y unívoco. Barco. Participación íntima del lector en un universo compartido con el texto. Más vivencial que informativo. Casa. Realización de un hito religioso formal que acompaña la experiencia estética del poema. O dedo. Aprobación unánime del público que coincide en una misma interpretación del poema. La respuesta correcta es barco. Participación íntima del lector en un universo compartido con el texto, más vivencial que informativo. Nos vamos a fijar, ¿cierto? ¿Qué dice esto? Es un acto más cercano de comunión que la comunicación. De hecho, es posible que esto ocurra en todo lo que he escrito. Acá está hablando de los poemas. Dice, un buen poema, porque también he escrito mucha poesía, también constituye un universo propio que en su mayor parte es autorreferencial. Así, quien lo lea podrá penetrar en el universo del poema. Es un acto más cercano a la comunión que a la comunicación. Es decir, es una experiencia más que información, ¿no es cierto? Es una experiencia de vivir eso
eso que el poema te está compartiendo, ese universo compartido, más que obtener información. Por eso es 18 barco, 18 barco. Con esto podemos pasar a la revisión del siguiente, el texto 3. Hola, vamos a pasar a la lectura 3. En este caso vamos a estar leyendo una crónica que nos relata, digamos, a esta aventura de alguna forma de, digamos, escritor, de cómo se va a vivir a otra ciudad con el salario mínimo y, digamos, como sus expectativas del asunto. ¿Ya? Vamos entonces a trabajar la primera pregunta, donde vamos a trabajar lo que es el localizar, porque es una pregunta directa. Ya dice, ¿por qué el autor toma la decisión de escribir el artículo? Bueno, esto lo vamos a encontrar aproximadamente en las primeras líneas, ya más que en, en el segundo párrafo. Aquí lo vamos a ver, porque dice lo siguiente. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué dejar mi cómoda y bien asalariada vida en Bogotá? Lo desconozco. Esa es su primera respuesta. Luego dice, pero desde hace un tiempo los días se me van en trabajos periodísticos a destajo y cada vez me resulta menos insoportable el cariz que esa vida está tomando. Es decir, si lo podemos traducir, si lo podemos parafrasear, el motivo, el porqué, tiene que ver con esta poca capacidad de soportar esta forma de vida, ¿ya? O cómo se está llevando a cabo su vida. Ojo, porque aquí vamos a observar algunos distractores importantes, ¿ya? Pensemos en la A, porque necesita un cambio en su rutina. Fíjate que no lo atribuyó a un cambio de rutina. Es bien distinto hablar de que no le gusta el cariz que está tomando su vida, que hablar de una rutina que tiene que ver más con momentos, ¿ya? Y por eso nosotros vamos a llegar a la alternativa B, porque no está conforme con su vida actual, donde vemos esa inconformidad, ¿cierto? Claro, cuando dice ahí que no es soportable el cariz que esa vida está tomando, ¿ya? Por lo tanto, rastreamos esa inconformidad en relación a su vida actual. La se decía porque se propone escribir sobre algo diferente, falso, y porque quiere vivir como lo hace alguien común, jamás menciona alguno de esos motivos, ¿ya? Por eso vamos a quedarnos con la B. La distractora aquí en este caso era la A, ¿ya? Pero ahí tenemos el error. Vamos a trabajar la 20. Trabajamos nuevamente localizar porque es una pregunta directa. ¿Por qué el autor menciona que hizo trampa? Vamos a buscar entonces el elemento en sí, ¿ya? Para ello, tú te ibas a situar particularmente en el párrafo 3, ¿ya? ¿Qué nos decía el párrafo 3? Lo siguiente. Además de mi ropa, en la maleta llevo varios tubos de crema dental y pastillas de jabón, tres desodorantes y dos cepillos de dientes. Es la única trampa, ahí está, que voy a hacer. Los artículos de aseo son lo más costoso de la canasta familiar. En ellos me he gastado una sexta parte de lo que voy a ganar el mes. Es decir, la trampa en que consistía, en que, digamos, se trajo desde su casa todo lo que tenía que ver con artículos de aseo. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque son costosos. ¿Ya? Y por lo tanto la trampa consiste básicamente en eso. Ya vamos a ver cómo se traducen las alternativas. La dice, porque compró artículos de aseo con su propio dinero. Me parece que sería la correcta, pero quiero observar el resto, dado que, digamos, es lo que acabamos de comentar en la marca textual que vimos. La dice porque no se adhirió a lo que trae una canasta familiar. No, no tiene que ver con lo claro que ahí teníamos, quizás el distractor, porque habla también de la canasta familiar más adelante, mencionando que son estos artículos los más costosos, ¿ya? Y no necesariamente nos vamos a decir que se adhiera a lo que trae una canasta familiar, sino que son caros, ¿ya? C, porque traen en su maleta artículos que no debería llevar, falso, no se apunta de esa forma, y D, porque acudió a su cuenta bancaria, no. Esto ya escapa demasiado, por lo tanto nos quedaríamos fácilmente con la alternativa A. Vamos a trabajar la 21. Según el texto, ¿cuál es la razón principal que lleva al autor a escoger Medellín para su experiencia con el salario mínimo? Entonces nosotros estamos viendo razón principal para que este autor escoja la ciudad de Medellín. Ya, yo esto lo había leído porque, claro, vamos, en más de algún momento lo menciona, ¿cierto? Es el lugar entonces donde, veamos, va a ser esta investigación de forma encubierta, ya, y particularmente nos señala acá, casi en el antepenúltimo párrafo, lo siguiente. Podrá sonar ingenuo,
casi estúpido, pero elegí Medellín porque creo que ser operario de una fábrica en un clima amable será menos complicado. Por lo tanto, su elección, la palabra clave acá, ¿cierto? Lo que escoge, se debe a que, como dijimos recién, el clima amable, digamos, le va a permitir trabajar de mejor forma en esta fábrica. Ya vamos viendo, ya conoce bien el lugar, no necesariamente, no es el motivo principal, ¿ya? B, porque su familia vive en esa ciudad, falso. De hecho, se va a quedar en la casa de un, digamos, como admirador de este periodista. Y me parece que en este caso escogeríamos la C, ¿cierto? Porque el clima le parece más llevadero y es tal cual como se dice acá, cambiamos algunas palabras, pero estamos haciendo una paráfrasis, ¿ya? Clima amable, clima más llevadero, apuntan en la misma idea. Por lo tanto, nos vamos a quedar con eso. La D decía porque uno de sus lectores puede alojarlo, no es el motivo principal, ¿ya? Cabe la posibilidad, o sea, fue una casualidad, ¿cierto? Que justamente uno de sus admiradores o lectores vivía ahí y vive ahí, pero él ya tenía fijado de antemano la ciudad, por lo tanto no podemos llegar a eso. Vamos con la 22. A partir del fragmento, entonces aquí trabajamos con el todo. ¿Cómo caracteriza el emisor vivir con el salario mínimo? Entonces, en términos generales, tendríamos que observar esto porque, claro, aquí lo plantea, fíjate en el párrafo 2 como equivale que, digamos, vivir con el salario mínimo o tomar esta decisión, como dice acá, equivaldría a alistarse en el ejército e ir a la guerra. Ya, o sea, ¿de qué habla esto? De que es algo complicado. Ya, solo viviré con el salario mínimo en una ciudad que no es la mía. Ya, no sabe cuál será su casa, si tendrá amigos, si conocerá alguna mujer. Ya, claro, tiene muy pocas certezas, eso es lo que vamos a ver aquí. Y claro, de alguna forma vamos a ver que no hay un panorama muy adelantador en relación a lo que se viene, ¿ya? Por lo tanto, voy viendo. Voy a partir por acá. Difícil porque exige recortar gastos y ceñirse estrictamente al sueldo. Podría ser. No la descarto porque de hecho el calificativo, la caracterización de difícil, complejo, sí de alguna forma lo deja ver. B, injusta porque denuncia abusos laborales y explotación. Nada que ver, no hace esa denuncia como tal, está muy lejos de lo que dice el texto. Imposible porque declara que no podrá cubrir vivienda. Falso, de hecho él espera que le alcance para todas las cosas y los gastos que necesita. Entonces jamás dice que no podrá cubrir los gastos. Y de interesante porque la suma como una factura sin costo ni renuncia, o sea, por supuesto que acá le plantea en términos de renuncia. Por eso acá vamos a llegar a la alternativa A. Vamos con la 23. Vamos a trabajar inferencia. ¿Qué podemos inferir acerca del autor del texto? Ya entonces es una inferencia global, lo tomamos con el todo nuevamente y vamos viendo. Se interesa por la justicia social. Falso, él no tiene su cometido, esto de poder generar una crónica a partir de esta experiencia nueva, no tiene nada que ver con la justicia social, ya, sino que más bien ahí sabemos que lo atribuye a que su vida, ¿cierto?, se está volviendo un poco insoportable, ya. Eh, y por lo tanto se aleja demasiado la B dice, quiere cambiar su rutina cotidiana. Este caso también vamos a ver que no es simplemente un cambio de rutina. Aquí hay un problema que tenía que ver con la vida, el cariz de la vida que no le gusta que lleva. No tan solo la rutina, sino que es un poquito más amplio. La C nunca ha experimentado momentos de dificultad. No podemos afirmar esto. Esto tiene un totalizador. Quizás los ha experimentado, pero al menos digamos, lo que tenemos en el texto no podemos determinar que nunca ha experimentado momentos de dificultad. ¿Ya? Y ahí con ese descarte rápidamente llegamos a la D y podemos decir que tiene un estilo de vida opuesto al que se dispone a llevar, ¿ya? Por eso aquí se generan tantas como expectativas en relación a lo que va a aparecer o lo que va a surgir a partir de esta nueva situación. Ya, ahí vamos a ver que él se pregunta cuál será su casa, tendrá amigos, conocerá a alguien, ¿cierto? No va a poder acudir a su cuenta bancaria, no puedo pedir ayuda a mi familia, ¿cierto? De alguna forma sabemos que él tiene una vida distinta, ¿ya? Claro, conversa con su familia, tiene una cuenta bancaria y justamente sabe ir a vivir con el mínimo, entonces es un estilo de vida opuesto. Vamos con la 24 y vamos a interpretar. ¿Con qué propósito el autor menciona la anécdota del aeropuerto?
Veamos la anécdota, era esta, ¿cierto? Cuando dice, no sé muy bien qué pensar sobre lo que sucedió ayer en el aeropuerto, cuando venía para acá. Ya llevo un día en Medellín. La dependienta de la aerolínea, sonriente y con su pelo bien recogido, me puso en primera clase al enterarse de que viajaba solo. Pensé en decirle que era un obrero, pero todavía no lo soy. Nunca antes había viajado en primera clase. En bus habría tardado 10 horas por carreteras enroscadas, pero me tomó apenas media hora desde Bogotá, el último privilegio de mi vida como periodista por los próximos 6 meses. Entonces, claro, aquí de alguna forma ya nos anticipa lo que se viene con un panorama un poquito más escueto, más este voto de pobreza que se dice al comienzo que va a ser. Y vamos viendo. Criticar las diferencias de clases sociales no es el propósito de esa mención. No está diciendo como acá podemos observar como los beneficios de los ricos y acá quizás como las dificultades de los pobres. No lo pone en ese plano, ¿ya? Vamos viendo. Iniciar su experiencia como miembro de la clase obrera, de hecho no, porque él dice que aún no empieza esa experiencia, todavía no, ¿cierto? El último privilegio de mi vida como periodista, entonces no tiene nada que ver. La se dice representar las condiciones económicas de su vida actual. De hecho no, pues, la anécdota del aeropuerto nos demuestra todo lo contrario. Ya en este caso, vamos a decir que contrasta las experiencias opuestas que va a experimentar, o sea, viajar en primera clase con comodidad, ¿cierto? Donde va a ser atendido, además que se va a demorar un par de horas, media hora desde Bogotá, versus como estos 10 horas que quizás se podía demorar en bus. Entonces, es un contraste, ¿ya? Ese es el propósito, poder mostrar cómo está este cambio. Vamos con la 25. ¿Qué simboliza alistarse en la guerra para el autor? Alistarse en la guerra, bueno, hay que verlo. En el párrafo 2 vas a trabajar puntualmente. Ya cuando decía acá, si hubiera nacido en otro país y en otro tiempo, quizás esta decisión equivaldría a alistarme en el ejército e ir a la guerra. Ya quiero ser un hombre con una guerra encima. Pero la verdad es que solo viviré 6 meses con el salario mínimo en una ciudad que no es la mía. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. ¿Qué simboliza? Su deseo de vivir una experiencia difícil. Me parece que tiene sentido porque acá podemos hacer, claro, la interpretación, ¿cierto?, de esta cosa de la guerra como un momento súper complejo donde uno enfrenta una serie de adversidades y que además aquí queda como muy plasmado al decir que el, sí, que la decisión que está tomando, que un poco rebajarse en términos económicos, equivale como a vivir una situación de pellejería y una situación de dificultad, ¿ya? Entonces, para mí sería la A, pero necesito ver las otras, porque dice la B, los efectos de vivir con el sueldo mínimo. El elemento de efectos, ¿ya? No tiene que ver porque cuando habla de la guerra es como este periodo previo, no necesariamente alcanzamos a ver los efectos, ¿ya? La se dice el impacto de la experiencia que la experiencia va a tener en su vida, tampoco simboliza eso. Un paso necesario para la vida de cualquier hombre, ya está súper invento. En este caso, yo me quedaría seguramente con la porque es este deseo de vivir una experiencia difícil, ¿ya? Para eso se va a alistar, se va a preparar, se va a enrolar a la guerra. Y vamos con la 26. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido del tercer párrafo? Vamos a ver el tercer párrafo. En este caso, el tercer párrafo está acá, evidentemente, ¿ya? Y nos dice que las condiciones para hacer el artículo son rígidas, trabajarán cubierto, nadie sabrá quién es, vivienda, comida, transporte, todo tendrá que salir de lo que le pague la empresa, no puede llevar dinero, pertenencias, no puede pedir ayuda. em, ujujú, en la billetera tengo un calendario. Entonces aquí estamos viendo las condiciones, digamos, en las que va a ir haciendo esta crónica vivida, ¿cierto?, de lo que es esta nueva experiencia. Vamos viendo. Las condiciones para hacer el artículo son rígidas. ¿Podrá contener y sintetizar todo el tercer párrafo? Yo diría que sí, pero recuerda que sobre todo en la síntesis siempre es bueno como rastrear hasta el final para ver si hay una que esté mejor. B, y tendré que mantenerme con el sueldo que me pague la empresa textil. Es una información súper particular, muy particular, y entonces no me sirve para poder hacer la síntesis. C, no puedo acudir a mi cuenta bancaria en un momento de desesperación. Es la misma lógica porque, como estamos viendo, las alternativas representan elementos o oraciones que están dentro del mismo párrafo, ¿ya? Necesariamente son ideas muy puntuales y que no nos sirven para poder generar una cosa más jerárquica y que tome el todo. Y la D dice, tengo un calendario de bolsillo para echar los días. Nuevamente la misma lógica.
Ya, es muy puntual, muy local. Nosotros aquí hacemos la síntesis de todo y sin ninguna duda entonces nos vamos a quedar con la alternativa A. Vamos a evaluar en la 27. ¿Qué estrategia utiliza el autor para desarrollar cercanía en el fragmento? Ya, elemento aquí clave entonces. Estrategia para generar cercanía. Vamos a ver, ¿se dirige directamente al lector? Es decir, apela a nosotros. ¿Se dirigen a tu lector? No, nunca. No hay una apelación directa a nosotros. Y ahí es un error garrafal, ¿ya? B, relatan presente y primera persona. Si volvemos acá, por supuesto que lo hace todo el rato. Veamos ahí, dice, siempre he querido vivir en Buenos Aires y quizás ahora ese deseo se cumpla. O al último párrafo, cierro el periódico, se ha hecho tarde, dejo el bar y ceno en el restaurante más barato que encuentro para convencerme de que mi nueva vida ha comenzado. Entonces, aquí efectivamente uno de los recursos y estrategias que va a utilizar es poder escribir desde su perspectiva, desde la primera persona, desde el yo, y relatar en tiempo presente, lo que nos da esa temporalidad de eso como que le está sucediendo, ¿ya? La C dice describir en detalle sus emociones y pensamientos, no necesariamente vemos ahí como gran lujo de detalle. Y la D utiliza referencias comunes a todo público. No, no hay referencias comunes así como tópicos que alcancen a todo el mundo, entonces escapa demasiado. Vamos a trabajar la última de esta lectura. Dice, ¿cuál es la actitud del autor hacia la experiencia que va a tener durante 6 meses? Tenemos siempre un concepto y una explicación temática. Por lo tanto, los dos elementos deben estar súper buenos, ¿ya? Parece aquí ser una cosa como más amplia, ¿cierto? La actitud del autor hacia la experiencia que ya sabemos que la viene comentando todo el rato. A ver, resistencia ya que no desea realmente vivir con el sueldo mínimo. Si nosotros escogimos esta, o sea, tiene que notarse que resiste a la idea. Más bien acá es una cosa voluntaria. Si se fijan, él decide, dado que quiere dar como un vuelco en su vida, hacer esta travesía y poder vivir con lo mínimo. Ya entonces no hay una resistencia. Ve pesimismo ya que sabe que será difícil vivir con el sueldo mínimo. No me gusta aquí la calificación, ¿cierto? La característica que se le da a la actitud pesimismo, ¿ya? No es una actitud pesimista, más bien lo que predomina y que tú podías ver, y que a mí me suena muy coherente ahora que lo veo, es la incertidumbre. Esto de no saber qué viene, qué es lo que pasará, tener una idea pero no tenerla clara. Y aquí dice ya que no sabe cómo será vivir con el sueldo mínimo, es muy representativo porque, de hecho, si te fijas en el párrafo 2, nos habla un poquito de eso, es de esto, ¿cierto? Mis certezas por ahora son un número de teléfono y un empleo en una empresa de confección llamado Tuto Colores. ¿Ya? Esas son sus certezas, eso es lo único que sabe, ¿cierto? Y no tiene la más mínima idea de si va a tener amigos, si va a conocer a alguna mujer, em, no sé, va a saber cuál es su casa, ya no tiene idea de nada. Entonces aquí vamos a ver que lo predominante tiene que ver con esa incertidumbre. Bien, y por último, la D decía entusiasmo, ya que le motiva a saber cómo es vivir con el sueldo mínimo, así como entusiasta y feliz, no vamos a decirlo como tal, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos aquí entonces la revisión de la lectura. Ahora vamos a pasar a la lectura 4 y espero que te haya servido. Bienvenidos alumnos y alumnas, profesora Constanza acá, con la próxima lectura de esta revisión de ensayo, la lectura 4. Me siento raro por el querido Evan Hansen. Nuestros colores están como siempre, ¿cierto? Y vamos directamente al grano, a las preguntas. La primera es la pregunta 29 que dice, ¿a qué sensación se refiere la aludida en el texto? Una pregunta de interpretar. Y las alternativas son A, frustración por el potencial desperdiciado de querido Evan Hansen, cuya idea es genial, pero está mal ejecutada. Barco, indiferencia frente a querido Evan Hansen, a pesar de que sabe que el tema debería importarle. C, confusión por la gran cantidad de temas de querido Evan Hansen que dificultan captar el mensaje que realmente desea transmitir. O dedo, ambivalencia entre el valor real de querido Evan Hansen y sus propias opiniones contradictorias al respecto. La alternativa correcta es dedo, ¿cierto? Digamos que la expresión es me siento raro por el querido Van Hansen, me siento extraño por el querido Van Hansen, ¿cierto? Y acá la autora nos dice, ¿por qué si esta historia parece tan disparatada, párrafo 15, es tan querida? ¿Qué se supone que debo sentir al respecto? Se pregunta.
Y después dice, ¿no? En el 19, no estoy segura. No sé. Lo que sí sé es que la adoración descarada y sin ironía por un musical tan sincero, pero desacertado, es difícil de rechazar y extrañamente es difícil de confrontar. Puedo decir en una reseña que la nueva película es mala. Definitivamente es mala, tomando una historia moralmente desequilibrada y amplificando sus defectos. Pero ¿puedo sugerir que eres malo si te gusta? En el fondo, dice ya, es mala, la película es mala. Ok, pero ¿puede ser que está mal que, no, que te guste? Esa es la dicotomía, ¿no es cierto? Esa es la ambivalencia. Por eso, la respuesta 29 se responde con dedo, 29 dedo. Vamos a la 30. Dice así. ¿Con qué finalidad se menciona la expresión o se menciona la obra, ¿no es cierto? Escuchar a Kenny G en el párrafo 16. Pregunta de interpretar, ¿cierto? Las alternativas son A, para contrastar su calidad con la calidad de querido Van Hansen. Barco, para comparar sus mensajes con los de querido Van Hansen. Casa, para explicar cómo se siente con respecto a querido Van Hansen. O dedo, para señalar otra película que él o ella misma vio y criticó en la misma época. La respuesta correcta, ¿cierto? Es la C, para explicar cómo se siente con respecto a querido Van Hansen. Fijémonos que en el párrafo 16 dice, curiosamente otra película que vi en el TIFF ofreció algunas pistas para responder a esta pregunta. Cuando se pregunta qué debo sentir al respecto, ¿no? Se trata de escuchar a Kenny G. Entonces acá la autora nos está diciendo, ok, esto me permite, ¿no es cierto? Esta película me permite entender o explicar un poco qué es lo que siento por este musical, ¿no? Por Querido Van Hansen. 30. 30C. 30C. Fin de la pregunta 30, vamos a la 31. Dice, en el párrafo 16, ¿qué significa la expresión quédense conmigo? Reconoce la autora que A. Acaba de mencionar un tema que parece no tener nada que ver con lo que se está hablando. Barco aún no empieza a dar la crítica de cine que prometió, ya que debió hacer una larga explicación previa. Casa sus opiniones sobre la película pueden ser extraordinariamente impopulares y ahora busca defenderlas. O dedo, esa parte del texto es compleja, siendo fácil que el lector se termine perdiendo en medio de los detalles. La alternativa correcta, ¿no es cierto?, es A. Acaba de mencionar un tema que parece no tener nada que ver con lo que se está hablando. Vamos a ver acá, ¿no? Dice, curiosamente, otra película que vi en el TIFF ofreció algunas pistas para responder esta pregunta. Se trata de Escuchar a Kenny G, Quédense conmigo, un documental sobre el cantante de saxofón de jazz, Suave, que se propone plantear algunas preguntas difíciles de responder. Entonces, acá de nuevo, no es lo que la autora está haciendo, ¿no es cierto? Es hablar de Querido Van Hansen. Pero en este caso, ¿no es cierto? En este caso, nos estamos desviando. Estamos hablando de otra cosa. Y ella nos dice, quédense conmigo como, espérenme 2 minutos para que yo les explique por qué estoy diciendo esto, ¿cierto? Para explicar entonces cómo se siente con respecto a querido Don Hansen. 30C, perdón, 31A. Acá he mencionado un tema que parece no tener nada que ver, ¿no es cierto? Perdón, perdón por la confusión. 31A. Acá he mencionado un tema que parece no tener nada que ver. Claro, empieza a hablar de otra cosa, ¿no? De escuchar a Kenny G. Y dice, quédense conmigo, ya voy a explicar por qué esto importa, ¿no? 31A, 31A. Vámonos a la 32. Dice así. ¿Qué idea resume de mejor manera el párrafo 12? Una pregunta de interpretar. Las alternativas vienen siendo A. Resume la trama del primer acto del musical. Barco presenta la canción principal del musical. Casa explica el conflicto narrativo del musical. O Dedo ejemplifica el tono oscuro e irónico del musical. La respuesta correcta es Dedo, ¿no es cierto? Vamos a ver.
dice, esto es realmente oscuro, sin duda. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la trama que se describe en el párrafo anterior, en el fondo, en donde Conor Murphy se suicida y Evan Hansen en el fondo miente, haciendo, cuando los padres de Conor creen que ellos eran amigos, digamos, Evan no hace nada para explicar que esto no es verdad, etcétera, y toda la confusión se arma y un desastre. Un desastre, ¿no es cierto? A nadie le importó Connor hasta que murió y a nadie le importó Evan hasta que lo vincularon con Connor. El gran final del primer acto, You Will Be Found, serás encontrado, que la película presenta como un movimiento en redes sociales que toca la vida de millones de personas en todo el país, debería ser el culmen de la ironía dramática. Connor, crucialmente, definitivamente no fue encontrado. Y sin su historia completamente falsa y francamente aterradora, Evan tampoco lo habría sido. Entonces, ¿qué estamos hablando? Está hablando, ¿no es cierto?, que tenemos un musical que nos plantea una historia de este engaño, ¿cierto? Semi-involuntario, porque no parte por Evan, parte porque los papás de Connor creen que eran amigos, pero Evan no hace nada para decirles que es falso. Y se muestran, por ejemplo, ya, vas a ser encontrado, pero la verdad es que Connor no fue encontrado, Connor se suicidó. Y Evan, de no ser por toda esta historia y toda esta mentira, tampoco hubiera sido nadie, tampoco lo hubieran encontrado en el fondo. Entonces, ejemplifica un tono oscuro e irónico. El conflicto narrativo no se explica en ese párrafo. Tampoco podemos hablar de la canción principal del musical. Solo dice la última canción del primer párrafo. Y tampoco resume toda la trama. Por eso la alternativa correcta es 32 dedo, 32 dedo. Fin de la pregunta 32, vamos a la 33. ¿Cuál de las siguientes opciones se puede afirmar sobre Ben Platt? Pregunta de localizar y las alternativas son A. Ayudó a escribir la película basada en el musical. Barco actuó tanto en el musical como en la película. Casa es uno de los puntos altos de la película. O Dedo da vida al personaje de Conor Murphy. Vamos a ver, la alternativa es Barco, ¿no? Fijémonos qué dice. En su debut de Broadway en 2016 ganó 6 premios, incluyendo Mejor Actor para Platt. O sea, Ben Platt estuvo en la original de Broadway. Y en el 7 dice, los problemas de la película. Ben Platt, de 27 años, es obviamente demasiado mayor para interpretar a un estudiante de último año de instituto y los gestos que adopta para meterse en el personaje del terriblemente inseguro Evan lo hacen parecer mayor en lugar de joven. Es decir, actúa tanto en el musical como en la película. Y si le hacemos caso a la crítica, actúa con mucho mejor éxito en el musical que en la película. En gran parte porque, a ver, él actúa extraordinariamente bien en el teatro, ningún problema, pero el hecho de ser mucho mayor, cuando se hizo la película, claro, aquí se describe que lo complica porque parte de la gracia de creer toda esta cuestión es que el que crea todo este desastre es un crío súper chico y súper ingenuo. Pero Ben Platt tiene casi 30. Entonces no se ve chico ni ingenuo. Esa es la disonancia, ¿no? Pero, por eso, por ejemplo, no es claramente no en la C. No es uno de los puntos altos de la película, lamentablemente. Aunque sí tuvo éxito en Broadway. Entonces es 33 barco. 33 barco. Fin de la pregunta 33. Vamos a la 34. ¿Qué es el, ¿Qué es en el musical La muerte de Conor Murphy? Las alternativas son A, la explicación de la ansiedad de Evan, Barco, el catalizador del conflicto que explora la obra, Casa, el clímax del conflicto de la obra, o Dedo, el evento con el que culmina el primer acto de la obra. Y la alternativa correcta es Barco, el catalizador, ¿no? No explica la ansiedad de Evan, él es ansioso desde el principio. No es el clímax del conflicto, porque el conflicto se produce cuando él miente, ¿no es cierto? El evento con el que se culmina el primer acto de la obra tampoco. Es el catalizador del conflicto. Fijémonos, ¿no es cierto? Que acá nos describen todo lo que pasa. Evan es un marginado social, que tiene una muñeca rota, que tiene ansiedad social, depresión severa, etcétera. Va al colegio, tiene que escribirse una carta a sí mismo. Connor, que es un compañero de colegio, ¿no es cierto?
Lo firma, firma su yeso, ¿no es cierto? Con un rotulador permanente, medio sarcástico. Y cuando ve eh, que la carta que Evans escribió a su mismo dice Zoe, que es la hermana de Connor, se la lleva, se la quita. Cuento corto, es ahí esa carta la que los papás de Connor encuentran cuando él se suicida. Y ahí es donde le hablan a Evan como el amigo, ¿no es cierto? Y ahí es donde empieza a pasar todo el desastre. Por eso es el catalizador. 34 barco. 34 barco. 35. ¿Cuál es la actitud del autor hacia la película objeto del texto? Pregunta de evaluar. A. Admirativa ya que la considera una grandísima película y le encanta el poderoso mensaje que entrega. Barco ambivalente ya que menciona grandes aciertos y grandes errores que según ella comete la película. Casa reflexiva ya que explora el hecho de que la película lo que le hace sentir y reconoce que estos sentimientos son complejos. O dedo, didáctica, ya que aprovecha el texto para enseñar sobre temas que se tocan en la película. Y la alternativa correcta, ¿no es cierto?, es reflexiva. Ya vimos en una pregunta anterior esa ambivalencia, ¿no? Esa ambivalencia que la autora siente entre me parece mala, pero tampoco puedo culpar a la persona que le guste, como que no puedo decir, no me puede gustar, como. Entonces, reconoce que sus sentimientos son complejos, que no es tan fácil en este caso. Por eso es 35 casa, 35 casa. Fin de la pregunta 35, vamos a la 36. Así es fácil, así es sencillo. ¿En qué año se estrenó Querido Van Hansen en Broadway? Alternativas, pregunta de localizar. 2013, 2014, 2016, o sea, 2015 o 2016. Y la respuesta correcta es 2016. Eso sale rápidamente en el párrafo 14. Éxito rotundo en su debut de Broadway en 2016. Así de simple, así de sencillo. Pregunta de localizar. Son las preguntas que aprovechamos para los puntos más seguros, ¿cierto? 36, dedo. Fin de la pregunta 36. Vamos a la 37 que dice así. Según el texto, ¿cuál de los siguientes es un tema del musical, querido Van Hansen? Pregunta de localizar, ¿cierto? Y la alternativa son A, las complejidades de las relaciones románticas adolescentes. Barco, el valor de la verdad y la honestidad. Casa, aprender a quererse uno mismo. O dedo, los peligros de la comunicación en la era digital. Esta es una pregunta de localizar, ¿cierto? Y la alternativa correcta es la C. Fijémonos que en el párrafo 14 dice, destacando la actuación de Platt y los temas del musical. Ser un marginado, prevenir el suicidio adolescente y aprender a aceptarse, quererse, ¿no es cierto?, a uno mismo. Lo chistoso acá es que, por ejemplo, teniendo en cuenta que todo esto parte por una mentira que Eva no contribuye a solucionar en el fondo y que de alguna forma por lo mismo hace propia, la respuesta Barco, uno podría decir que sí. Lo que pasa es que no se menciona en el texto. Y el peligro de la comunicación en la era digital mm, ya se aleja un poco más, ¿no? Y bueno, A, sabemos que Zoe, la hermana de Connor, es la persona que le gusta a Evan, etcétera, pero no es el punto, ¿no? No se explora las relaciones románticas adolescentes y tampoco lo menciona el texto. Es por eso que tenemos 37 casa, 37 casa. Vámonos a la 38, ¿qué dice? ¿Qué se puede inferir a partir del séptimo párrafo y el octavo? A. Pregunta de interpretar. A. La autora del texto fue a ver la película sin saber de lo que se trataba. Barco, la autora se enteró de la trama de la película por su novia por casualidad. C. Los errores de la película distorsionan su mensaje según la autora. O dedo, la autora ha visto tanto el musical como la película. Y la alternativa correcta acá es la C. Fijémonos, ¿no es cierto?, en los párrafos en comento que dicen así. Acá habla de los errores de la película, Ben Platt, que es demasiado viejo, ¿no? La dirección que empeora las cosas, etcétera. En el 7. Y en el 8 dice, podría haber pasado
por alto todo esto si no fuera por la historia en sí. Hasta hace poco no sabía de qué trataba Kirby Van Hansen y cuando un amigo me explicó la trama, me quedé sin palabras atónita, con los ojos desorbitados. Acá, ¿cuál es el problema? El punto es que cuando dice, podría pasar al alto si no fuera por la historia, es como que esta historia es potente. Esta historia es tan potente que puede ser extremadamente sensible, entre comillas, a cómo yo la presente, cómo yo la, la toque, ¿no? Y en este caso, los errores, eh, pues esa expresión nos da a entender que los errores en la película no permiten tratar el tema que se está poniendo con esta historia de la forma más óptima, ¿no es cierto? Para hacer llegar el mensaje. Por eso es 38C. 38C. Y ahora podemos proseguir con la lectura 5. Pasaremos ahora a la lectura número 5. Este es un fragmento de un cuadernillo pedagógico del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio. Siempre recuerda que tenemos que leer lo que son textos de situaciones públicas y en este caso es, digamos, una parte bien introductoria acerca del arte mural. Nos va a trasladar entonces a lo que son los primeros intentos de arte en los muros, ¿cierto? Ahí plasmados, digamos, por estos grupos humanos más antiguos y también vamos a ver quizás parte también de lo que es el siglo XV, siglo XIV, ya en relación a esto. Vamos a ver entonces de inmediato la primera pregunta que dice, ¿cuál es la función del primer párrafo? Recuerda que acá en función de párrafo tú estás haciendo una síntesis y la síntesis también, digamos, va a aportar con un verbo que sea muy coherente. Yo ya tengo previamente destacado la idea fuerza, ¿ya? Bueno, parte con esta idea de esto de que rayar, trazar, escribir o garrapatear, ya, claro, de alguna forma es algo con lo que un impulso humano prácticamente, porque dice la prehistoria de la humanidad ha dejado rastro de este impulso del escribir, ¿cierto? En las cavernas. Em, sí, y hay que entonces también situarlo eso en una vida en constante incertidumbre y peligro, ¿ya? Dado que obviamente este humano era nómade, ¿ya? Y estaba sumido en la inquietud existencial profunda de no comprender y apenas controlar la naturaleza que le rodeaba. Ya estamos hablando entonces de una sobrevivencia mediante la recolección y la caza. Entonces, ¿de qué me está hablando? De este impulso del rayar, del garrapatear, como dice acá, pero siempre en un contexto de un ambiente bien hostil, ya donde la naturaleza no se maneja, donde hay constante peligro, incertidumbre y otros elementos que un poco marcan ese momento. Voy a ver de inmediato. Describir asentamientos y creencias iniciales. No, aquí no hay una entrega de rasgos de dónde se ubicaban y las creencias que tenían. Es mucho decir. Más bien esto parece ser como una especie de contexto, ¿ya? Un contexto que nos sirve entonces para entender como los primeros rayados, ¿ya? Aquí ya me suena coherente la B, enmarcar la vida prehistórica incierta como contexto del impulso de dejar trazos y replica muy bien la idea central, porque eso estamos haciendo. Una función de párrafo siempre implica una síntesis, ¿ya? Por lo tanto, tiene ese elemento que es la dificultad del hombre antiguo o del hombre prehistórico, ¿ya? La C dice presentar problemáticas recurrentes del ser humano. Ahí vamos a sacarlo, no son problemáticas recurrentes o no es el objetivo del párrafo plantearlo de esa forma. Y la D, exaltar la práctica de caza como orden de la existencia humana primitiva. No, nos quedamos sin mayores problemas con la B. Vamos con la 40. A partir de lo expuesto en el tercer párrafo, entonces vamos a trabajar solo con el 3. ¿Qué afirmación se considera no consensuada? Recuerda siempre trabajar con palabras clave. Cuando decimos una afirmación que no es consensuada, un consenso tiene que ver con acuerdos, con algo que se acordó, con algo que se entiende, que se comparte. ¿Ya? Veamos qué no está consensuado. Em, ya, nos vemos acá. El 3. La caverna era un espacio de refugio colectivo. ¿Ya? Por alguna razón que aún se discute, comenzaron a ser intervenidas por sus habitantes. Entonces, ahí tenemos el elemento clave. Nosotros estábamos buscando lo que no era consensuado y ahí está.
Lo que aún se discute, si aún se discute, quiere decir entonces que no hay acuerdos, que no hay consenso en torno a los motivos o razones por las que las personas de este periodo, el hombre prehistórico comenzó a rayar ya la caverna. Por lo tanto, aquí vamos a atribuirle, ¿cierto? Este motivo, razón, ¿cierto? A la alternativa, vamos a ver, sí, es la C, ¿cierto? El motivo de las intervenciones en las cuevas no sabemos el por qué. Eso es lo que aún se discute y por lo tanto no ha sido algo consensuado. Rápidamente entonces aquí sabemos que todas las otras son distractorias y que son elementos que sí están en el mismo párrafo. Por ejemplo, el orden aparente de las representaciones de animales, eso sí no es que esté como en discusión, más bien se plantea como un hecho. Ya, lo mismo pasa con la B, la función ritual de las representaciones y también con lo D. Aquí no quiero como justificarlo tanto porque la respuesta está ahí, ya, y lo más importante acá siempre es encontrar el concepto clave que me ayuda a resolverlo. Vamos con la 41, vamos a localizar. Dice acá, las expresiones más complejas y reconocidas de arte rupestre datan de, es decir, ¿de cuándo son esas expresiones? Las más complejas, ojo porque tú lo ibas a hacer acá, sus manifestaciones más complejas y reconocidas datan de los periodos de 25.000 a 15.000 años, por lo tanto nos deberíamos quedar con la alternativa B. Vamos con la 42, considerando el tratamiento del tema. ¿Qué tono adopta el emisor en la sección El arte rupestre? Bueno, vamos a evaluar. Simplemente estamos evaluando una sección. Es decir, esto se extiende desde el párrafo 1 al 6. Miren, yo quiero guiar de inmediato a la respuesta correcta. ¿Ya? La correcta acá que tú tienes que darte cuenta es la D. Cauto porque formula hipótesis con reservas y reconoce la incertidumbre del periodo. ¿Por qué decimos que es cauto? Porque es verdad que se plantean muchos elementos como hechos, pero quiero que observes los párrafos donde marqué con celeste. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice, algunos rastros han sido situados 30.000 años antes de Cristo, aunque no terminan de aparecer nuevos lugares donde el ser humano dejó su huella. Primer elemento. ¿Ya? Otro elemento, al parecer cada uno de los dibujos cumple una ofición ritual. Al parecer, fíjate que ahí toma cierta precaución. Ya no lo atribuye como un hecho fijo, sino que dice al parecer un modelizador entonces que nos da una idea de que no hay certeza total. Y acá cuando dice también en el último párrafo, en ese sentido no estético, estamos hablando de arte en su acepción más fundacional, de anhelo de aprender y quizás controlar una existencia que nos supera. ¿Ya? Ay, perdón, aquí me tendré que ir a otra cosa también, porque además de esas marcas, em, sí, cuando dice acá, ¿ya? Em, las conocidas pinturas arte rupestre no tenían ninguna función decorativa, quizás solo cazadores chamanes. Fíjate que ahí nuevamente hay una marca de un modelizador de posibilidad, no de completa certeza. Ya, y cuando también dice acá, se pinta el animal herido o el animal lleno de vitalismo, se le arrojan lanzas con un modo tan inocente como profundo de asegurar la casa y la subsistencia. Y por lo tanto, con esas poquitas marcas que a mí si tuviera que remarcarlas de nuevo, porque quizás ahí no se entendió mucho, lo vamos a ver, lo vamos a abarcar acá, ¿cierto? Que aún se discute, aún no terminan de aparecer nuevos lugares, al parecer cada uno de los dibujos cumplía una función, quizás son los cazadores y chamanes. Entonces, tú lo que estás viendo acá em, tiene que ver entonces con esto que no hay una completa como, hay una precaución frente a lo que se está diciendo. ¿Ya? Es decir, se formula una hipótesis de cómo fue, ya con reservas y reconoce la incertidumbre del periodo. Bien, en tanto que las otras, por ejemplo, la habla de inseguro porque expresa vacilaciones personales. No, no son vacilaciones personales, así como yo creo y luego retractarse. Esos elementos están muy malos. Veamos lo otro. Escéptico porque niega de forma sistemática interpretaciones previas. Falsísimo, creo que esta es la más mala. No es que haya una sistematización de las negaciones. De hecho, no hay negaciones frente a la información. Dogmático porque sostiene verdades cerradas sin admitir matices, imposible discusión posible. O sea, no, de hecho lo vemos acá que todavía se discuten ciertos asuntos. em, y también no hay una precaución cuando dice al parecer, quizás, y todas esas marcas textuales nos llevan a esta cosa media cauta, ¿ya? Y sus reservas. Vamos con la 43. Considerando los párrafos 4 a 6, ¿qué pregunta se responde a partir de una síntesis de la información de estos párrafos?
Entonces, vamos a sintetizar a partir de una pregunta, ¿ya? En el párrafo 4 nos habla de las pinturas rupestres o el arte rupestre y de este carácter que no es decorativo, no tiene una función decorativa, ¿ya? Sino que más bien representaban como escenas, ¿ya? Eso se explica en el párrafo 5, ¿cierto? Se pinta el animal herido, el animal lleno de vitalismo, y luego en el párrafo 6 se nos habla que las cavernas son manifestaciones de deseo y necesidad de subsistencia física y espiritual. Ya, si podemos trasladar eso a una síntesis, vamos viendo, cuáles son los tipos de arte rupestre. Los tipos de arte rupestre. En este caso no estamos hablando de tipos como tal, ¿cierto? Eso debería ser un poquito más específico. La B, ¿cuáles son las técnicas? Tampoco sabemos las técnicas, es decir, los medios que utilizaban para hacerlo. Ya no se concentra en ello. Pero aquí sí me suena mucho la C. ¿Cuáles son las funciones? Como palabra clave. Función, ¿por qué? Porque ¿cuál es la función? Se nos señala que no es decorativa. Más bien tiene que ver con las prácticas de cazar, ¿cierto? Y también las prácticas religiosas a través del chamanismo. Por lo tanto, tenemos aquí el concepto de casa y subsistencia, ¿ya? Y por lo tanto cierra también con esta idea que son manifestaciones de deseo y necesidad, entonces más bien está hablando de las funciones del arte rupestre. Tampoco plantea aquí, como en sí, yo creo que es la más distractora, los temas, ¿ya? Sino que es la función que cumple. Vamos con la 44. A partir del texto, ¿cómo se puede definir arte rupestre? Ya, esto considera el todo. Es bien complejo porque tenemos que llegar al concepto que engloba, digamos, en lo que consiste el arte rupestre. Vamos viendo. Práctica ritual. Fíjate que aquí lo va a plantear como que es casi un rito. Entonces, ahí ya me cabe la duda, porque en sí no es una práctica ritual, que lega conocimientos y saberes entre generaciones para sostener tradiciones de casa ancestral, pero es bien, bien distractora, diría yo. Ya, lo que sí nosotros podemos decir que, de hecho, lo menciona por ahí, esto de que es un impulso, la prehistoria de la humanidad ha dejado rastros de este impulso que tiene que ver con rayar. Ya, sí, y vamos a ver que, claro, de alguna forma se van a plasmar ciertas vivencias, como puede ser la casa, como pueden ser también otros elementos, pero no podemos llegar a decir que es una práctica ritual netamente, sino que más bien acá nosotros le vamos a decir que es un impulso artístico que embellece. Ay, no, 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 no. Estoy tratando de analizarlo acá y tampoco me gustó. Me gusta el concepto de artístico, pero no, ahora no lo elegiría porque dice impulso artístico que embellece refugios. No, claro, ahí yo me estaba equivocando, me adelanté un poquito porque solo leí esa parte, pero que embellece refugio, justamente anteriormente en la otra pregunta, nos dimos cuenta que no tiene una función decorativa. Al contrario, ¿cierto? No se concentra en ello. Vamos con la C. Forma de expresión podría ser bastante coherente, que canaliza prácticas rituales y simbólicas para la subsistencia en un entorno incierto. Y ahí fíjate que sí recoge todos los elementos. Nos damos cuenta, ¿cierto?, de la práctica ritual, ¿cierto?, simbólica y para la subsistencia, es decir, permite sobrevivir en este medio que, como veíamos en el primer párrafo, es un medio súper adverso, ¿ya? Y la D no tiene nada que ver, dice registro literal que enseña técnicas de caza. No, no es un registro literal, no sería como la mejor definición. Vamos con la 45. A partir del párrafo 8, ¿cómo se puede calificar la técnica de pintura al fresco? ¿Ya? Nosotros solo nos concentramos en lo que es el párrafo 8, bien, y un poco para repasar acá, él nos decía lo siguiente, bueno, la pintura al fresco fue desarrollada por diversas culturas y agregada a través de una cita que era tan duradera como la escultura, que hace 500 años se había usado para representar a Zeusis y que se conservaba en Roma muchas cosas pintadas de este Zeusis y cuyos colores estaban fresquísimos. Entonces estamos viendo de algo que perdura, que se mantiene y también ahí se destaca en esa misma cita su gran duración. Entonces ese es el concepto clave. Vamos viendo. Decorativa, pues ornamentaba templos, casas y palacios en distintas culturas. No es tan solo eso, aquí lo que se destaca tiene que ver con esto de mantenerse y conservarse. B, innovadora porque introduce materiales sintéticos modernos. Ya no, porque estamos hablando de la pintura al fresco. Ojo, porque quizá aquí nos podemos confundir con otras formas que venían señaladas en otros párrafos, pero solo estamos trabajando con el párrafo 8, que incluye la cita. Y aquí de inmediato yo me toco con la correcta, porque bueno, no estoy segura del todo, pero a ver, perdurable es muy correcto, ¿ya? El concepto y luego dice
porque conserva colores por siglos, según testimonios, claro, ahí sí. Ya es coherente cada uno de los elementos que se están plasmando de alguna forma. Sí, que vamos a ver que se mantenía incluso hace 500 años la figura de Zeusis pintada, por lo tanto habla ahí de varios siglos y es muy coherente, ¿ya? Y no es informativo, creo que ahí ya nos perdimos un poco, nos vamos de foco porque transmite mensajes literales. No, tiene que ver con esa característica de perdurar, ¿ya? Vamos con la 46. En este caso, ¿por qué? Vamos a ver que una pregunta de localizar. Según Cenino Cenini, la pintura al fresco debe ejecutarse en un tiempo acotado. Entonces, vamos con el concepto de tiempo. Para eso trabajamos con el párrafo 10 y, digamos, tenemos a la figura de Cenini, un artista, que nos habla acerca de una técnica. Ya esta técnica consistía em, sí, poner un estuco sobre el que se irá disponiendo capas superpuestas de pigmentos diluidos en agua. Y esa operación técnica de pintura al fresco se debe realizar al cabo de no más de 8 horas. Mira que ahí está el componente de tiempo, en no más de 8 horas, dado que pasado ese tiempo el hidróxido de calcio apagado formará una película de carbonato calcio en su superficie, es decir, se va a poner una capa por afuera, quedando los pigmentos incorporados bajo esta calcificación, haciendo la obra insoluble e incorruptible, ¿ya? Es decir, como que nada la va a afectar, digamos, de lo que se ponga encima, ¿ya? Entonces, ¿por qué debe ejecutarse en un tiempo agotado? Dísela porque se forma una película de carbonato cálcico que sella la superficie. Es muy coherente. Yo me quedaría de inmediato con eso porque efectivamente, bueno, no ocupa el concepto de sellar la superficie, pero es lo que está comunicando. Forma una película de carbonato cálcico en su superficie, ¿ya? Y lo sella, lo tapa, es decir, nada le afecta y por eso vamos a ver que es incorruptible a agentes químicos y atmosféricos, nada más lo va a afectar, ¿ya? Y la B dice, se evapora el agua del estuco. Falso, no menciona nada de eso. El inctonato pierde humedad. Fíjate que son cosas muy peculiares, pero que no se recogían en el motivo. Y de porque el estuco pierde cohesión y los pigmentos quedan sobre la capa superficial. Ya, aquí está la distractora porque fusiona, digamos, elementos que están ahí, pero que no apuntan al motivo real de por qué ejecutarse en ese tiempo acotado. Vamos con la 47. En el décimo párrafo, ¿a qué recurso corresponde la mención al libro del arte de Cenino Cenini? ¿A qué recurso corresponde la mención? Entonces, aquí lo más importante es ir a ver de qué se trataba. Tenemos acá que el artista y tratadista Cenino Cenini, en su obra El libro del arte, quizá el primer tratado técnico de pintura del que se tenga conocimiento, señala que la técnica, y nos explica la técnica ya. Entonces, el primer tratado técnico de pintura sobre el que se tenga conocimiento. Vamos a ver, aquí qué recurso corresponde a una fuente técnica que respalda la descripción del procedimiento. Me parece súper coherente. De hecho, nosotros hace un ratito pudimos ver con el ejercicio 46 la descripción del procedimiento, ¿ya? Y cómo se formaba una película exterior y que eso protegía de alguna forma la obra. Y claro que es una fuente técnica. De hecho, lo plantea más o menos así, ¿cierto? Dice que es el primer tratado técnico de pintura. La B dice, antecedente histórico que sitúa cronológicamente el fresco. No, porque el fresco incluso podría datar de antes. Sí, es un ejemplo comparativo para oponer el fresco a métodos en seco, nada que ver. Idea una autoridad estética invocada para volar la belleza moral renacentista. Esta es la que más escapa porque ni siquiera se menciona lo renacentista, ¿ya? Por lo tanto, vamos a llegar ahí sin mayores dudas a la alternativa A. Pasaremos entonces a la siguiente lectura. Bienvenidos alumnos y alumnas, profesora Constanza acá, para continuar nuestra revisión del ensayo con la lectura 6, los Juegos del Hambre. Nuestros colores como siempre, ¿no es cierto? Vamos a ver las preguntas. Empezamos con la 48. ¿Cuál es el tema presentado en el quinto párrafo? Pregunta de interpretar, por cierto, pregunta de síntesis. Las alternativas son A, el origen de los Juegos del Hambre; Barco, las reglas de los Juegos del Hambre; Casa, el ambiente en la plaza antes de la ceremonia; o Dedo, el momento exacto de la elección de los tributos. La respuesta correcta es la Barco, las reglas de los Juegos del Hambre. Fijémonos que en el quinto párrafo, que nos lo preguntan, dice, las reglas de los Juegos del Hambre son sencillas. En castigo por la rebelión, cada uno de los 12 distritos debe entregar un chico y una chica llamados tributos para que participen. Y ahí empieza a explicar qué pasa con los tributos, ¿no es cierto? Que los encierran en un estadio hasta que se matan entre ellos, básicamente, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos barco, las reglas de los Juegos del Hambre. 48 barco, 48 barco.
Fin de la pregunta 48. Vamos a la 49. ¿Cuál es la actitud de la protagonista ante la elección de Prim en la cosecha? Una pregunta de evaluar. Las alternativas vienen siendo A, de determinación, porque salva a Prim sin importar lo que cueste. Barco de incredulidad, ya que le cuesta asumir lo que verdaderamente está sucediendo. Casa, miedo, porque imagina que Prim morirá en los Juegos del Hambre. O dedo, derrota, ya que asume que no hay nada que hacer por salvar a Prim. Y la alternativa correcta es la demuestra determinación. Fijémonos que dice lo siguiente, ¿no? Prim, el grito estrangulado me sale de la garganta y los músculos vuelven a reaccionar. Prim, no me hace falta apartar a la gente porque los otros chicos me abren paso de inmediato y crean un pasillo directo al escenario. Llego a ella justo cuando está a punto de subir los escalones y la empujo detrás de mí. Me presento voluntaria, gritó con voz ahogada. Me presento voluntaria como tributo. Claramente entonces no tiene ninguna eh, problema en tirarse al tiro rápidamente, ¿no es cierto? Demuestra determinación, porque frente a la casi segura muerte de Prim en los Juegos del Hambre, ella se pone voluntaria. 49A, 49A. Fin de la pregunta 49. Vamos a la pregunta 50, la pregunta de localizar. ¿A qué hora ocurre la ceremonia descrita en el texto? Las alternativas son muy temprano en la mañana, a media mañana, a la hora del almuerzo o a la puesta de sol. Y la alternativa correcta es a la hora de almuerzo. Fijémonos, ¿no es cierto?, que en algún punto mencionan, justo cuando el reloj dio las 2, el alcalde sube al podio y empieza a leer. Es la misma historia de todos los años, bla, bla, bla. Es decir, son las 2. Obviamente, uno podría decir, ¿serían las 2 de la madrugada? Realmente no tiene sentido que sean las 2 de la madrugada. Y además que tampoco calza muy bien con ninguna de las alternativas, porque muy temprano en la mañana, yo iría a 2 de la madrugada, sería muy tarde en la noche, por último. Calza mucho mejor todo el contexto con la hora de almuerzo, 2 de la tarde. 50C, 50C, fin de la pregunta 50. Vamos a la 51. ¿Con qué motivo se menciona a Hamish Abernathy en el párrafo 9? Pregunta de interpretar. A. Para destacar que el Distrito 12 ha producido ganadores de anteriores Juegos del Hambre. Barco para explicar la importancia de los anteriores ganadores para los actuales jugadores. C. Para graficar las bajas posibilidades de que alguien del Distrito 12 gane los Juegos del Hambre. O dedo, para contrastar su estado actual con el momento de gloria al ganar hace tantos años los Juegos del Hambre. Acá, la respuesta correcta es la casa, ¿no es cierto? Uno, a ver, la A no puede ser, ¿no es cierto? Porque se menciona que el Distrito 12 con suerte ha tenido dos ganadores. Por lo tanto, no es como que bruto, que mucho que haya que destacar, ¿no? Tampoco se expresa o se explica cómo Hamish y el otro ganador o ganadora que no se menciona en el texto es un referente para los actuales jugadores. Y tampoco se habla del estado, o sea, como del momento de gloria de Hamish, como para que sea la dedo. En cambio, la Ceci, ¿no es cierto? Fíjense cómo lo describen. En 74 años hemos tenido exactamente dos ganadores. Y uno solo que sigue vivo, que es Hamish Abernathy, un barrigón de mediana edad, que en estos momentos aparece berreando algo ininteligible, se tambalea en el escenario y se deja caer sobre la tercera silla. Está borracho y mucho. Entonces, aquí se introduce el personaje de Hamish desde como
desde el sentir, ¿no es cierto? Que su descripción como que no grafica un ganador. Ese es el punto. No lo ponen como una figura positiva en ese momento, ¿no? Está borracho, gritando tonteras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? Eso junto con los bajo cantidad de ganadores, digamos. Pensemos que hay 12 distritos, son 74 años, 12 distritos, y el 12 ha ganado solo 2 veces. Entonces, ¿cuál es la alternativa que encierra el punto? La C, para graficar las extremadamente bajas posibilidades, ¿no es cierto?, de que alguien del distrito C gane los Juegos del Hambre. O sea, han ganado 2 veces y mira cómo está el último que está. O sea, ¿qué posibilidades tenemos? Fin de la pregunta. Perdón. 51C, 51C. Fin de la pregunta 51. Dirigémonos a la 52. ¿Qué edad tiene Prim? Esto, dado que no dicen específicamente Prim tiene tanta edad, sino que lo dicen un poquito más indirecto, pongamos interpretar. Edades 11, 12, 13 o 14. La alternativa correcta, ¿cierto? Es 12. Fijémonos que dice, en algún punto lejano, oigo a la multitud murmurar con tristeza, como hace siempre que sale elegido un chico de 12 años. En este caso, Prim era la chica de 12 años, ¿no es cierto?, que salió elegida. Como no mencionan directamente a Prim, por eso interpretar. 52 12 años, barco, 52 barco. Fin de la pregunta 52, vamos a la 53. ¿Qué se puede inferir a partir del párrafo 13? Pregunta de inferencia, por lo tanto, de interpretar. Las alternativas. A. Gale tiene 42 papeletas en la bola de cristal. Gale tiene más papeletas que la protagonista en la bola de cristal. C. No todos los candidatos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. O dedo. Gale será con casi completa certeza elegido. La respuesta correcta, ¿no es cierto? C. Fijémonos que dice, empieza a pensar en Gale y en las 42 veces que aparece su nombre en esa gran bola de cristal y en cómo la suerte no está siempre de su parte, sobre todo comparado con muchos de los chicos, dando a entender, ¿no es cierto?, que muchos de los chicos tienen muchas menos papeletas, es decir, muchas menos posibilidades de que los manden al cadalso, digamos, que aquello. Alternativa D, C. No todos los candidatos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 53C, 53C. Dirijámonos a la 54. ¿Qué función cumple la siguiente expresión en el texto? Pregunta de interpretar entonces. Dice, me quedo mirando los trozos de papel de la bola de las chicas. 20 de ellos tienen escrito con sumo cuidado el nombre de Katniss Everdeen. Las alternativas son A. Describir que la protagonista está sopesando sus propias posibilidades de resultar seleccionada. Barco. Mencionar la cantidad de papeletas con el nombre de Katniss que hay en la bola de las chicas. C. Ejemplificar cuántas papeletas puede llegar a tener uno con su nombre en la bola respectiva. O D. Demostrar cómo los pensamientos de la protagonista van de un tema a otro. Ahora, Barco claramente no lo menciona solo por mencionarlo, ¿no? El punto va mucho más allá de mencionarlo, ¿no? Por lo tanto, Barco no puede ser. Ejemplificar cuántos papeles puede llegar a tener uno. De hecho, ya aprendimos, ¿no es cierto?, con Gale, que se puede tener 40 y tantos. Y probablemente más. Por lo tanto, no es el punto que se está haciendo acá. Demostrar cómo los pensamientos de la protagonista van de un tema a otro, no. No muestra ningún cambio de tema. En cambio, la A, describir que la protagonista está sopesando su propia posibilidad de resultar seleccionada, ahí sí. No es, la protagonista nunca dice yo soy o yo me llamo Katniss Everdeen, pero ahí se da a entender, ¿no es cierto?, que efectivamente es como 20 de esos tienen mi nombre, 20 de esos tienen mi nombre. Porque de hecho, en ningún momento, ¿no es cierto?, se menciona a Katniss que no sea acá. Entonces, la única forma en que esa mención a Katniss Everdeen tenga sentido es que se refiere a la protagonista misma, que está, digamos, sopesando, ya tengo 20 números de rifa, digamos.
54A, 54A, vamos a la 55. A partir del texto y considerando que la protagonista tiene 16 años de edad, ¿qué vínculo se puede concluir que la une con Prim? Pregunta de interpretar, ¿cierto? Inferencia. A, madre e hija. B, hermanas. C, amigas. D, desconocidas. Acá la opción correcta, ¿no es cierto?, es hermanas. Veamos por qué. En primer lugar, ¿no es cierto?, dice Primrose Everdeen. O sea, ellas comparten el apellido, ¿no es cierto? Everdeen. El nombre de Katniss Everdeen. Eso ya, ¿no es cierto?, no dice que amigas y desconocidas es más difícil. Dos amigas no tendrían probablemente el mismo apellido, ¿no? Y desconocidas, bueno, nos terminamos de convencer, ¿no es cierto? Cuando vemos lo que hace cuando a Prim la escogen. Claramente eso no es algo que uno haga por un desconocido, ¿no es cierto? Y como en la misma pregunta Cecilia tiene 16, entonces es un poco difícil, por no decir tres cuartos completamente imposible, que Katniss eh, sea la mamá. Prim tiene 12, ella tiene 16. Por lo tanto, sumando y restando estas pequeñas grandes cosas en el texto, podemos afirmar que son hermanas. Concluir que son hermanas. 55. Barco. Fin de la pregunta 55. Vamos a la 56. ¿A qué parte del arco narrativo corresponde este fragmento? Pregunta de evaluar. Las alternativas son introducción, ya que aún no sabemos cuál será el conflicto narrativo que mueve la historia. Barco. Presentación del conflicto narrativo porque vemos a qué se enfrentará la protagonista durante la historia. Casa clímax del conflicto narrativo, ya que estamos frente al último gran problema que la protagonista deberá superar. O dedo, resolución del conflicto narrativo, ya que estamos viendo el final de la historia. A ver, claramente el final no es el principio. Eh, no es resolución. Clímax tampoco. No es lo peor o el momento más álgido, ¿no? Perdón, y sí. Introducción tampoco, ya con habiendo sido prima escogida y luego que Katniss se ponga de voluntaria, ya estamos hablando, ¿no es cierto? De más allá de la introducción, ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos cuál va a ser el conflicto, ¿no? El conflicto va a ser que va a ir a los Juegos del Hambre. Va a ir a los Juegos del Hambre y va a tener que sobrevivir. Es por eso que Barco es la adecuada. Estamos frente al momento, al relativo principio de la historia, donde se nos dice, ya, esto es lo que va a pasar, esto es lo que el protagonista va a tener que superar. Alternativa letra Barco, ¿no es cierto? Barco. Nos presentan el conflicto narrativo. 56 Barco, 56 Barco. Fin de la pregunta 56 y nos movemos a la 57. ¿De qué tipo es el conflicto narrativo presentado? Una bella pregunta de interpretar. Las alternativas son interno, ya que la protagonista debe enfrentar sus propios miedos. Romántico, ya que la relación de Gale y Katniss se verá puesta a prueba. Bélico, ya que Panem está en guerra. O sociopolítico, ya que se describe un régimen opresivo. La respuesta correcta en toda la correctitud de las respuestas es la D, sociopolítico, ¿cierto? Acá estamos frente a un régimen opresivo. Bélico es falso porque Panem estuvo en guerra. Los Juegos del Hambre son el resultado de eso, más ya no. Romántico, ya que la relación de Gale y Katniss se verá puesta a prueba, no. En ningún momento se establece ninguna relación entre Gale y Katniss, como para que ese sea el punto. Interno tampoco. O sea, hay una cosa extremadamente externa, que son estos Juegos del Hambre, que vamos mucho más allá, ¿cierto?, de lo que la protagonista le tenga o no le tenga miedo. Distinto es que, claro, además, o sea, para poder enfrentar los Juegos del Hambre, obviamente va a tener que enfrentar sus propios demonios, como ella, pero no es el punto, ese no es el conflicto. El conflicto es tratar de sobrevivir a los Juegos del Hambre. ¿No es cierto? Que el texto nos deja bien en claro que se acaba de poner voluntaria para ir, así que la van a matar, ¿no? Por lo tanto, la razonable respuesta es la dedo sociopolítico, 57 dedo, y prosigamos con el texto 7.
Pasamos a la última lectura. En esta ocasión vamos a estar resolviendo este texto junto con la profesora Constanza. Y evidentemente acá tenemos un texto de situación pública que nos habla acerca de este registro social de hogares como un elemento de focalización en ciertos grupos, dependiendo de ciertas características. También se combina con elementos gráficos que por ahí van aportándonos entonces a la comprensión de esta política. ¿Ya? Vamos entonces a partir con la pregunta número 58. Dice, de acuerdo con el primer párrafo, ¿qué es la focalización? Entonces, nosotros vamos a responder esa pregunta. Yo aquí ya lo tengo previamente destacado. ¿Qué nos dice? Nos dice que la focalización permite, en base a un conjunto de atributos, identificar a la población prioritaria de atender. Primera definición. Luego dice, enfoca los recursos hacia la población que presenta mayor necesidad en relación a las problemáticas identificadas por el programa. ¿Cómo se traduce eso en las alternativas? Vamos a verlo. Una política pública eficiente y eficaz es que ahí estamos caracterizando, ¿cierto? No estamos llegando a lo que es, ¿ya? Lave dice la determinación de qué problema es más importante que otro. No. Aquí recuerda que poner el foco o focalizar tiene que ver con em, focalizar, concentrar los recursos hacia la población que presenta mayor necesidad en relación a una problemática identificada por algún programa, ¿ya? Por lo tanto, vamos a llegar a la idea de que lo que consiste es la distribución de los recursos según las necesidades particulares que puedan tener esos grupos puntuales a los que se les va a focalizar. ¿Ya? Vamos ahora a evaluar en la pregunta 59 y esta dice, ¿qué perspectiva adopta el emisor frente a la focalización en el primer párrafo? Entonces, la perspectiva, y vamos a hablar solo el primer párrafo, yo quise aquí demarcar cómo lo expone, de qué forma, ¿ya? Y bueno, vamos viendo los momentos en verde. Dice, es un elemento fundamental para las políticas públicas. Fíjate que le da ese carácter de fundamental, de relevante. Luego dice, adquiere una mayor relevancia debido a que contribuye a una política pública más efectiva y eficiente, o sea, atribuye ciertas características positivas y realza esta importancia que le había dado en algún momento. Las estrategias de publicación y a su vez las variadas, ya, perdón, las estrategias de focalización y a su vez la información que proveen los instrumentos de focalización son tremendamente variadas. Y ahí habla entonces de esta riqueza, ¿cierto? Ya que responden a la riqueza de la oferta problemática del Estado. Y incluso también el mismo párrafo es capaz de aseverar de que son estas herramientas evidentemente necesarias. Entonces, con esto uno va viendo que tiene como una opinión bastante como pro, ¿cierto? Focalización. No es algo que mantenga una neutralidad. Y por eso vamos a destacar, descartar de inmediato la A. Neutral porque se limita a exponer el concepto sin emitir juicios sobre su idoneidad. O sea, sí, de hecho lo hace, ¿cierto? Nos habla en esta clave de elemento fundamental, contribuye a ser efectiva y eficiente, ya tiene estrategias tremendamente variadas, evidentemente necesarias, y todo eso ya habla de una posición. Ya, por eso aquí deberíamos llegar a B, valorativa porque enfatiza su utilidad para mejorar la eficacia de las políticas públicas. Evidentemente aquí entonces vamos a ver que hay una mirada súper pro, ¿cierto? Focalización. Por eso ahí vamos a llegar a esa. Analicemos igual el resto. La C dice analítica porque examina las condiciones y variaciones de su aplicación. No, no alcanza a hacer esa examinación. Y la D dice histórica porque describe su evolución y etapas. Ahí ya se fue a otro lado, nada que ver, porque no hay ningún elemento histórico, al menos en ese párrafo. Vamos a pasar a la pregunta 60. Localizamos porque dice, según el texto, ¿cuál de las siguientes condiciones es necesaria para que un grupo de personas sea considerado un hogar? Estamos hablando entonces de las condiciones para que un grupo sea considerado un hogar. Vamos a trabajar con esto cuando tenemos el apartado de registro social de hogares y decía, un registro social de hogares debe incluir a todos los integrantes de un hogar. Se consideran miembros de un hogar a todas aquellas personas que, siendo residentes, primera cosa, de una misma vivienda, pueden tener o no vínculos de parentesco entre sí y habitualmente hacen vida en común, es decir, alojan en la misma vivienda y tienen presupuesto de alimentación común. Tienen entonces varios requisitos. Vamos a ver cuál se traduce en ello. Que tengan parentesco entre sí y se vinculan afectivamente. No necesariamente, aquí nos falta una cosa bien importante, que es que y el elemento que más se destaca acá es que tienen que ser residentes, ¿ya?
eh, no tenemos el elemento de residente, entonces ahí se va. B, que están inscritas en un mismo en el mismo domicilio, pero además fíjate que se fijaba otra cosa, ¿ya? Se alojan en la misma vivienda y tienen presupuesto de alimentación en común. Eso también es algo clave. Tienen presupuesto de alimentación en común, ¿ya? Por eso aquí la vamos a descartar. La C dice que vivan en la misma vivienda y tengan alimentación en común. Ahí no me cae ninguna duda de que esta es la correcta, ¿ya? Y la D, que aporten económicamente los gastos de la vivienda, no necesariamente hace un hogar, pues tienen que aportar y residir, ya que era una de las cosas más importantes. Por lo tanto, más completa acá es la C. Y nos vamos con la 61. ¿Con qué fin se menciona Inglaterra y Dinamarca en la lectura? Vamos a verlo. Lo tenemos acá cuando nos está hablando en este apartado de la focalización, ¿cierto? Que se nos dice que en los países de la Unión Europea se utilizan instrumentos de focalización para destinar en promedio un 27% del PIB a ello, ¿ya? Y nos dice que todos los países de la Unión Europea utilizan con mayor o menor intensidad un test de medios de evaluación socioeconómica. En Dinamarca, más de un 36% del gasto en protección social está sujeto a una evaluación de medios, mientras que en Holanda e Inglaterra es alrededor de un 15% este gasto en protección social. ¿Ya? Entonces, claro, también hay por ahí meter lo del Estado benefactor, que creo que está en una alternativa, pero en el fondo acá estamos viendo digamos, el gasto de alguna forma, ¿cierto? Entonces vamos viendo. ¿Con qué fin se menciona Inglaterra y Dinamarca en la lectura? A, para comparar los sistemas de focalización de ambos países, pero que no alcanzamos a tener, ¿cierto? Yo diría acá una comparación de los sistemas. Comparten cosas, sabemos que tienen un gasto, pero no hay una comparación en sí, ya no es el propósito. Estamos haciendo la función de un elemento en este caso y no es el propósito. B, para ejemplificar otros países donde también se hace focalización, súper coherente, ¿cierto? Porque nos demuestra el porcentaje de gasto y cómo se focalizan ciertos grupos que son los más desprotegidos. Ya, para dar dos ejemplos de estado benefactor en Europa, ahí se va un poquito lejos, porque de alguna forma habla del estado benefactor, pero no es el propósito. Aquí lo importante es ver que estos países tienen focalización, ¿ya? Y ahí lo podíamos observar, de hecho, previamente. Y la D, para explicar de dónde saca Chile su modelo de focalización, no lo atribuye directamente a estos países. ¿Ya? Así que los quedaríamos sin mayores dudas con la alternativa B. Vamos entonces a pasar y darle el pase a la profesora Constanza para que terminemos de revisar este texto. Bienvenidos alumnos y alumnas, profesora Constanza acá, para terminar esta revisión de ensayo con las últimas preguntas de la lectura 7 sobre el registro social de hogares. Vamos a ver las preguntas 62 y siguientes. Empezando con la 62 que dice, ¿qué función cumplen los recursos gráficos presentes en el texto? Una pregunta de interpretar. Las alternativas son complementar la información presente en el texto, Barco, explicar el origen de la información que forma el registro social de hogares. C, dar ejemplos concretos de lo que menciona el texto. O dedo, aportar información nueva que el texto no contiene. Todo esto, la respuesta correcta es la A. Complementa la información presente. Fijémonos, ¿no es cierto? Que acá nos habla, ¿no es cierto?, del registro social de hogares y acá complementa un poco información acerca de cuántas personas, cuántos hogares, etcétera. También nos habla, ¿no es cierto?, de los tramos, que también se mencionan en el texto. Y acá, por ejemplo, se establece, ¿no?, que la información viene del Estado y de la persona, ¿no es cierto? Y acá se grafica exactamente eso. Por lo tanto, no es información completamente nueva, es información que complementa lo graficado en el texto. Interpretar 62A, 62A. Fin de la pregunta 62, dirijámonos a la 63. Javier desea saber en qué tramo de calificación socioeconómica se encuentra su hogar. ¿Cuál de las alternativas no es relevante para el cálculo de dicha calificación? A. Javier vive con sus padres y sus dos hermanos. B. Javier desea entrar a la universidad el próximo año.
C, el padre de Javier trabaja, su pareja ama de casa. Dedo, la hermana menor de Javier utiliza una silla de ruedas. La alternativa correcta acá es la opción barco. Fijémonos en cuáles son las informaciones relevantes, ¿no es cierto? Son suma los ingresos, número de integrantes del hogar, características de los integrantes del hogar como la edad, discapacidad, etcétera, evaluaciones de bienes y servicios a los que accede un hogar o que posee un hogar. Y en este caso, si nos vamos a las alternativas, vemos que viva con sus papás y dos hermanos, o sea, cinco personas en total, es relevante el número de integrantes del hogar. El padre Javier trabaja, su madre es ama de casa, eso también es relevante en tanto y en cuanto habla de los ingresos, ¿no es cierto? La hermana menor usa silla de ruedas, también es relevante, porque una de las características importantes es discapacidad, ¿no es cierto? Pero fijémonos, Javier desea entrar a la universidad el próximo año. Eso no me dice mucho, porque más que querer entrar o no, lo que quizá importaría es, ¿tiene los medios o no para pagarse una universidad o no, digamos? Pero el hecho de que él quiera entrar a una universidad en sí no significa nada. Por eso 63 barco. 63 barco. Fin de la pregunta 63. Vamos a la 64. Según el texto, ¿cuántos millones de hogares hay en Chile? Pregunta, ¿no es cierto?, de localizar. Las respuestas son 17 millones, 13 millones, 8,9 millones o 4,8 millones. Y la respuesta es casa, 8,9 millones. Fijémonos qué dice acá, ¿no? A la fecha, más de 17 millones de personas cuentan con registros hogares, es decir, 8,9 millones. 8,9 millones. Ese es el número de hogares que hay o que menciona el texto que hay en Chile, ¿no? Pregunta 65. En su hogar, Alba y su hijo Nicolás ganan dinero. Sin embargo, para efectos de la calificación socioeconómica, lo que gana Alba se considera completo, no así lo que gana Nicolás. Teniendo en cuenta esta situación, podríamos decir que esto se produce porque ¿qué? A, Alba es considerada jefa de hogar. Barco, Nicolás tiene menos de 25 años, por lo que su ingreso pesa menos. C, Alba gana más que Nicolás. O dedo, Nicolás es un joven de menos de 24 años que trabaja y estudia. La respuesta correcta a esta última pregunta del ensayo es la dedo. Fíjense que dice, en caso de ser estudiantes que además trabajen hasta los 24 años, se considera solo la parte de ingreso que excede los dos sueldos mínimos. O sea, en este caso, ¿no es cierto? Nicolás es un joven de menos de 24 años que trabaja y estudia y le da muy bien. Y gana más de dos sueldos mínimos. Es por ello que la respuesta es dedo. 65 dedo. Y con esto terminamos nuestra revisión de ensayo. Muchas gracias por su atención.